Hola, muy buenas a todos. Vamos a seguir por donde lo habíamos dejado. Venga, aparece, menú, venga. Ahí estamos. Bueno, gentecilla, vamos a seguir dándole por donde lo habíamos dejado. Buenas, Noel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Feliz miércoles! ¡Miércoles! Por cierto, he dejado pasar... Noel-Stern dice Louda, feliz jueves. Que no es jueves. Que no. No me confundáis. Que no es jueves. Que es miércoles. Vale. El resumen que tenemos, ¿vale? Básicamente es... hemos encontrado la enfermera que estaba extorsionando a la mujer vampiro. Le hemos hecho un mutuo trato, que básicamente ella me da productos o asistencia médica gratis. O, bueno, no, a precio. Pero ella ya no vuelve a estas instalaciones, ¿vale? Ese era el trato. Después vimos el entierro de la hermana del protagonista. Nos dijo que fuéramos como a perdonarnos por nuestros pecados si no somos capaces. Fuimos a la iglesia. Vino un grandullón, un vampiro grandullón de Ascalon. Parece que Ascalon es como... como... ¿Cómo se diría? Como si fuese... el gran grupo de Gran Bretaña de los vampiros, ¿vale? Vino Marcuni, no me acuerdo cómo se llama, el que es básicamente el líder de los cazavampiros a la clínica, y al parecer una persona que estaba en la clínica se había transformado en vampiro y mató a esa mujer, a la anciana que también le estaba extorsionando. Era una mujer rica que estaba ahí y como tenía miedo de básicamente estar por las calles, pues prefirió estar ahí, ¿vale? En la clínica. Y al final acabaron matando. Y nada más. Y ya lo estamos buscando básicamente al tío que se ha infectado, que supuestamente está aquí abajo, que es la otra ciudad. Hice misiones secundarias. He dejado pasar una noche porque hay NPC que he salvado. ¿Os acordáis del NPC que salvamos ayer? Pues tengo que hacer pasar un día más para que pueda hablar con ella. Que es este personaje. Este personaje. Que la salvamos. La ha vuelto a salvar, ¿vale? Que he repetido básicamente todo. Y es que... ¡ay, no! ¡Iluminación! Por cierto, creo que voy a tener que bajar los gráficos porque con el OBS noto que lo que yo decía ayer no es cosa del juego. Es cosa de mi ordenador, que no es capaz de estar tan fluido el juego. Y ayer estaba yo quejándome de que yo decía, ¿qué pasa, tío? Que muchas veces le doy al círculo y no hace el dash cuando lo tiene que hacer. Lo hace después. Pues... al parecer es por culpa de eso. De que seguramente el OBS está ralentizando un poco al PC. Au. Y me da detrás del coche.
Y nada. Si veo que hay problemas en combate y tal, pues le bajaré los gráficos. Lo siento mucho, pero prefiero antes que se juegue bien, que no note el lag, que cualquier otra cosa. Yo ojalá tuviera dos PC, uno para streamear y otro para jugar. Por ejemplo, este que es más antiguo, el PC este antiguo, pues lo dejaría para streamear. Pero no tengo dinero para poner dos PC. Au. Por cierto, me está gustando mucho este arma porque como aplica también stun. Y mejoré armas que tenía. Logré mejorar este arma al morado porque me fui para el distrito. Para el distrito este, ¿vale? Y por aquí me tiró un morado. No sé por dónde, pero me tiró. Por aquí no puedo pasar, ¿vale? Creo que era por aquí. Pero por aquí sí puedes pasar. Lo que no puedes pasar por una puerta que ya... A ver, apunta bien. Ahí. Aquí hay una puerta que no me deja pasar al distrito, que básicamente... Seguramente será ya historia cuando se avance. Pero por aquí encontré un morado. Y pude mejorar el arma. Eso sí, solamente pude mejorar este arma, que es el que me gustó. Los demás, azul. Sin más, no puedo mejorarlo más. ¿Es por aquí? Sí. ¡Ay! Me ha hecho un T-Back. Au. Au. A tirar más la granada. De una información. Good evening. Hello. I'm looking for Mr. Este es Sean el tío que Hampton. se transformó. Do you know where I could find him? The sad saint? I heard he was mugged or something. Yes, he was. But he left hospital recently. You don't say. Well, I suppose it's good news for the homeless and the useless. Ask them, they must know something. Goodbye, Miss. Foolish girl and her principles. She's got no idea who she's dealing with. Perhaps we should have listened to what the idiot had to say. ¿Qué hace? Flipao. You again. Do you know where I can find Sean Hampton? The sad saint. Why on earth do you want to talk? He was one of my patients at the... Oh, yeah. I heard the poor bastard had been abducted by some... Goodbye, Mr. Digby. Vale, están los muelles. Ah, pues no, está aquí. Mark my words, miss. These murders are the work of a vampire. A vampire? Whatever do you mean? I'm a tracker of these creatures. A vampire hunter. You best be off to your hunting then, for if the sewer dog is back,
And hunting all these poor folk, he needs a catching. A sewer Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. Monster with daggers for teeth and icy claws. He comes of a sudden, nighttime, claiming innocence, then vanishes. claws, murders by night. Your sewer dog Madre is mía. my business. He's the kind of prey I hunt, milady. Yo voy a resolver este caso, pero eso sí, me voy al bar a beberme una cervecita, ¿vale? Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious act? And what do you define as a strange event? More to the point, who are you? My name is Ichabod Throgmorton, vampire hunter extraordinaire and warden of the East End. A vampire hunter? Really? I know what you're thinking. I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. The bloodsuckers exist, and they're close. Mr. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reed. I'd like to hear more about these vampires you're hunting. A man of science? Well, I'll be glad to enlighten you. What can you tell me about this native? Did you hear about what happened to Jack Gillingham? Poor boy. It's impossible to protect everyone. The violence seems endemic in this part of town. But it's my duty. I am convinced Jack Gillingham was killed by a vampire. These evil rodents are spreading like a plague. So, how exactly are you protecting these people? I'm curious. I patrol late at night, investigating anything unusual. I try and encourage people to stay indoors, but people are careless. Can I help in any way? Actually, yes. I plan to put up posters to alert the population to the vampire threat. Are you asking me to paste posters about vampires around the docks? If you wouldn't mind. If you did that, then I can focus on my patrols. How do you identify a vampire? It's simple, really. They can't stand daylight. They're afraid of garlic and holy symbols. They also cannot enter a house without being invited. Have you ever killed one of these creatures? Yourself, I mean. Of course I have. What kind of question is that? It's a dirty business, believe me. Have you heard of the Guard of Priwen? Of course. They're dedicated hunters. A little militant for my taste, but they do let anyone join. Were you ever tempted to join the Guard yourself? I did think about it, but I'm more of a silent hunter. They're more of a sanitary militia. So you hunt alone? That sounds risky. Vampires are just like every other predator. They hunt when they're hungry and follow certain patterns. It's just a matter of observation and patience. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me, Mr. Throgmorton? The sad saint? He should be at his night asylum at this hour. But I cannot tell you how to find it, sorry. Really? Why is that? It's nothing personal, Doctor. I'm sure your intentions are good, but people who sleep there, they have plenty of reasons to hide. Maybe at least you can tell me who could help me find him. Tell you what, go and chat with Tom Watts. He's a bartender and good judge of character. If he talks to you, then it's fine by me. I could make you tell me, but I respect your refusal. You really believe Sean is a saint, don't you? All I will say is this. Gossip has it that when he was a child, he was molested. By a priest of all people. Funny thing is, though, it only strengthened his faith. Bueno. Goodbye. Perhaps I'll
should shut the turquoise for a time. You still working at this hour? Times like these, a good drink's just as likely to cause a problem as the sold one. A ver, que quiero hacer una cosa. No. Esto no es lo que quería hacer. Que no, no quiero hacer esto. Eso sí. Ahora. Estoy haciendo una copia de seguridad por si acaso. Were you aware of Tom's past incarceration? That's the first thing he told me when he offered me the job. He didn't want me hearing about his past from anyone else. Did it surprise you to find out about it? Not really. I was already aware of his reputation before I met him. That's why I came to the Turtle in the first place. Most people would have run away because of that. Not me. I thought a man like him could give me stability, you know? At least to some degree. And I wasn't mistaken. Tell me, Sabrina, do you really believe Tom has renounced his life of crime? He proves it to me every day he tells the truth. Tom Watts is a good man. And you don't think he might fall back into... We can all do terrible things, Dr. Reed. And we never know what... Miss Cavendish, would you be willing to help me locate Sean Hampton? You better ask Tom, sir. Why not answer me directly? We respect the privacy of our customers here, sir. Only Tom can decide who to speak to and what he'll say to them. Goodbye, Miss Cavendish. Should have offered a drink to the boy. Y tú no me vas a decir nada, ¿no? Cursed or not, he's just You're still working at this hour. Pero ¿por qué se pone a That's what I call hablar? dedication. Yo no quiero hablar con usted. Ahora. Good evening, Miss... What? Ah, you're at... Este hombre no se acuerda I'm ni... looking for Mr. Sean Hampton. Do you... I really don't know. I heard Who could tell me then? about the sad saint. I tried... Goodbye, Miss... Welcome back, Doctor. Este ya pregunté todo, ¿no? Sí. Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? I believe he returned to his flock. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor and sick. Oh, I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin. Well, would explain his faith and need to help everyone. Ese supuestamente es el que está... The important thing is I find him, quickly. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. Goodbye, Miss... Si no os acordáis quién es, ¿vale? Os acordáis al principio del juego que salvamos a un cura que estaba succionándole la sangre una y otra y otra y otra vez. No lo había matado del todo, pero se quedó ahí en la clínica y al final pues que se había transformado en vampiro. Yo pensaba que no se iba a transformar, pero sí, lo ha hecho. Vaya, lo ha matado. Hombre, te voy a utilizar el ulti, chaval. Mira cómo se ha quedado, despatarrado. Ahí haciendo yoga. Y se ha quedado hasta feliz. Best be moving on.
Esta puerta ahora se abre. Pues muy bien. A ver. ¿Dónde? Mira, esta puerta estaba cerrada. No se podía acceder. Lo digo porque me estaba recorriendo el mapa para encontrar a unos ciudadanos que están por aquí. Por este lado. No se podía acceder. Y ahora sí. Seems like the guard of Prewin is on Sean Hampton's trail too. ¡Uy, quién lanza llamas! ¡Ay! ¡Que no me dispare más! ¡Que me quedo así! ¿Ves? Le estoy dando al círculo y ahora me lo hacen más tarde. Que tiene... Me va pegando un poquito de lado. Porrazo. The wounds on this corpse are deep, the result of rabid rage. If this is Sean's doing, he's become a murderous beast. Por cierto, manda una pistola. Una pistola alemana, ¿no? Pero no voy a cambiar por la escopeta que tengo porque es azul. Por ahora. Como tenía muchos ingredientes, que llega un punto en el que ahora tengo que avanzar la historia sí o sí, ¿eh? No tengo misiones realmente secundarias. Que le estoy dando tanto por la mañana como después de comer durante todos los días. Le he dado hoy. O sea, a mí me está encantando este juego. Tengo... ¡Ay! Estupendo. Mira que tengo poquita. Bueno, tú, que vaya bien. ¡Hala! Desmantelado.
Me voy a poner la otra misión, tío. Ya que es este, ¿vale? El cura era... Este era. Ese Hampton. Que se ha transformado supuestamente en vampiro. Ah, por cierto, mira, así tengo yo ya... Y este, como he visto que me había tocado 2 morados, no tuve ocasión y dije, venga, para adelante. Tenía material suficiente. Esta es la pistola. 40. Es que ni de coña, mira. No es ni tan buena. Cadencia de tiro 5 y 10. Claro, pero tiene más balas. Vale, vale. O sea, pues si quieres aturdir más. Ay, tío. Porque tiene inmunidad cuando se les tunea. Sin embargo, cuando le pego golpes normales, no. No sé. Que muchas veces me conviene pegarle 2 golpes más normales, así, en vez de darle con la empuñadura. Y estaban ahí al lado y no vieron a este tío que está aquí. A dormir. It's locked, all right. Está cerrada. Vale. A ver por aquí. Porque yo sé que llega un punto que ya es como sitio seguro. Y quiero antes de irme al sitio seguro. Au. Uy, y me ha dado. No se puede saltar el barco, ¿no? Vale.
Cierto, aquí tiene que haber un sitio seguro. Ah. Por aquí. Aquí hay un cadáver. Nota de Guardian Paper. Nuestros vigilantes han detectado la presencia de un individuo que hace llamar Ichabut. Rock Moto. Cerca de los muelles de Edgegame. Es probable que lo que veáis patrullando la zona de noche. Afirma ser un exterminador de vampiros experto. Es un farsante. Ni siquiera es un auténtico estafador. No cobra por lo que hace. No tiene ni idea de lo que está haciendo. Si os acerca. Si se os acerca con intención de colaborar en la caza, negaos. Dejadlo marchar. En una lucha contra un chupasangre solo sería un cebo. Ajá. Hemos descubierto su gran secreto. Que ya sabíamos. Se ve que es un farsante. Se ve mucho que es un farsante. Esto creo que es la ciudad. Que está abierta, pero yo creo que es la ciudad. A ver. Que primero quiero inspeccionar todos los alrededores. Mira. No puedo pasar. Es porque... Safe place right now, sir. Crush the leech, boys! Ya de aquí, anda. Tontaina. Vamos a ver. Otra cosita. Turn around, sir. Hay que hacer energía. Die, leech! Es que está por aquí. Espérate, es verdad que iba a poner la misión y no lo he puesto. Son esta gente. Ya que estamos al lado, ¿ves? Es que están aquí, tío. Pero... ¿no puedo llamar? No sé. Ni TP te voy a dejar hacer.
Ni una nota, tío. Curioso. Cuanto menos. Normalmente siempre habría una nota. Are you certain you're not lost, sir? A ver. I know I've got something that'll strike your fancy. If not, I'll find you something. Should be grateful, my dear boy. Momento. Creía que estaba aquí, tío, pero no. No está aquí, está abajo. Está en un lugar seguro. Comillas, comillas. Good evening. I'm Dr. Reed. Do you need any help? Rest assured, I will help you, sir. Martin Nightingale, at your service. Please, take a look at my wares. Your merchandise. I don't really see anything worth having. No offense. None taken, sir. But please, I need to eat. Perhaps if you keep looking, you'd see something that takes your fancy. Let me be frank. You're as much of a businessman as I am a werewolf, right? Who the hell are you to question me? It's hard enough to stay clean with— I meant no offense, Mr. Nightingale. I was merely pointing out the fact that you're unlikely to survive long if you continue wandering this path. And what should I do then, sir? Should I join the Wet Boot Boys like so many others? No thanks. I'd rather be a bad seller than a dead gang member. What can you Not really. Miss Gillingham smiles and says kind words, but I know she's lost her marbles, especially since her son died. Tell me about this crazy woman. Madness is often mistaken for other conditions. The poor woman's mad, all right. Kind and all, but she has so much trouble remembering things. She's taken me for a son more than once. Pobrecilla, tío. How interesting. I don't suppose you know what happened to her son. Jack. Rumour has it he tried to tackle some gang lads. I didn't know him well, but I heard he was a nice enough chap. His old ma still thinks he's around. El del reloj, encontramos en la primera misión, o sea, perdón, en el primer directo encontramos básicamente una nota con un cadáver de un chaval que dijo que no iba a dejarse extorsionar por las bandas, que iba a luchar por si hiciera falta, que muchas gracias a su madre por todo lo que había hecho y por el valor que le habían dado, pero la habían matado al final gente de la banda. No había sido vampiros, había sido gente de banda. Why not try seeking help instead of peddling your wares? I'm sure there are people around here that would gladly help. There's always the night asylum. Heard it's run by a very nice man, but I'm no beggar. Not yet, at least. There is no shame in asking for help, my boy. Sometimes it can... I don't feel okay with that. I'm gonna make a name for myself, and Preguntas personales, no puedo hacer nada. Busco a I'm looking for Sean Hampton. Can you help me?
He's a caretaker for the poor, is he not? Something like that, yes. Sorry, I don't know where he is. Vale. Goodbye. A ti no te voy a dar el reloj porque Come and have a gander. te lo voy a dar a su madre. Que para eso es su madre. Aunque esté un poquito oída, pero se merece saberlo. Aunque a lo mejor es porque dice este tío que está ida, pero y no está. A lo mejor. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. May I come in? I already took my medication, Doctor. But thank you. I'm sorry. Your medication? Have we met before? Don't tease me like that, Jack. Sorry, what? I think I should come in, miss. I'd like to check if everything is okay, what with the epidemic spreading across London. An epidemic, you say? How terrible. I had no idea. But where are my manners? Please do come in, Doctor. You are a doctor, yes? Por cierto, no podrías... O sea, esto es lo que me mola de los vampiros. Que tú no puedes entrar en las viviendas, o sea, de la gente. O sea, tiene como ese lado noble. Bueno, noble me refiero con sus reglas. Que tiene sus reglas. Por ejemplo, no puede entrar en casas ajenas si no ha sido invitado. Y voy yo y le robo. Muy bien. Da igual, va a respawnear todos los objetos cuando descanse. Acabo de enterarme de lo que ha ocurrido anoche. Corrí hacia tu casa, pero ya te había marchado. Por eso te escribo esta nota. ¿Es cierto que lo mataste? No me lo puedo creer. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tengo que hablar contigo. Ya, por favor, busca la manera de contactar conmigo cuando reciba este mensaje. ¿Cómo sé que puedes llegar a ser Perdón, espérate. ¿Cómo sé que puedes llegar a ser muy precavido? Para demostrarte que esto no es ninguna trampa, utilicemos un código de nuestro encuentro. Si vale con mi nombre, Jack, en Morse. Y tú sí valdrás el tuyo, ¿entendido? Así sabrás que soy yo. De momento no es mejor. Es mejor que sigas escondiéndote. Los Whipwood Boys van pregoneando por la zona que darán su merecido al hombre que mató a uno de los suyos. Estoy convencido de que podremos llegar a un acuerdo para resolver la situación cuando la cosa se enfríe. En fin. Voy a mirar la casa y ahora hablo con la mujer. It's locked. Vale, eso... Hay cofres que están cerrados porque la única forma de obtenerlo es matando al sujeto. Y yo no los mato. Vamos a intentar sacar el final bueno. Vale, Sarisa, que vaya muy bien. A ver. Vale. So, Dr. Tippett, what brings you back here? I heard whispers you had a job at that fancy hospital. I told you my name is Jonathan Reed. Don't you remember? Of course I do. I remember my name too. Gillingham. But you may call me Enid, Doctor. I'm very happy to see you again. What can you tell me about this part of town? Oh no, I don't gossip. That would be most unbecoming of a lady such as myself. Who are the more
influential figures on the docks. Well, I heard about some terrible illness going around. I would say in that case that it's you, Dr. Tippets. Pero bueno. ¿Cómo que yo? Is anyone taking care of you, Miss Gillingham? My son is always here to take care of me. He's a good boy like that, but I do worry that he needs to start living his own life. Well, I would never say that to him, of course. Enid, have you really no idea what happened to your son? No idea at all? I've not seen Jack for so long. I lose track of time. Has something bad happened to him? Que puede ser un poco cruel, tío, decirle que ya está muerto. No, le voy a decir la verdad. Merece saber la verdad. Jack is dead, Miss Gillingham. Of course he's not. I've seen him. Tonight, in fact. Ever the joker, Dr. Tippets. I found this watch. It was a gift from you to your boy, wasn't it? I think it should return to you now. Oh, I remember. Yes, I recall the day I offered Jack this watch. Oh, it was such a beautiful day. Thank you, sir. Trinkets and possessions help us remember our past. Promise me you'll not lose it. I would never lose anything that belonged to Jack. Why don't you take this? Dr. Tippets? Please, for your charity. I'm looking for a Sean Hampton. Do you know where I might find him? Sean Hampton, you say? Oh, the name does seem vaguely familiar, but alas, I cannot recall from where. Tiene cefalea. Do you require medical attention, miss? I'm glad you asked, Dr. Tippets. I must confess I haven't felt that well of late. I'll try my best. Here, take this. And please, try to get some rest. Thank you, Doctor. Thank you very much. Goodbye, Miss Gillingham. Vamos a ver lo que tiene este hombre. Por mirar lo que Good tiene. evening, young man. There's no need to... Show me what you have to watch. Tiene esto, lo voy a comprar. Caja de música. I know I've got something that'll strike your fancy. If not, I'll find you something. Ya está, venga. Hablo con un joven que... No sé. Veo sangre. Vale, un escondite. ¿Y un cofre? No, no hay que analizarlo. La vasija esta, la que yo he comprado. ¿O era para desmontar?
¿Esto? Muestra de ingredientes. Pues nada, seguramente habrá que avanzar. Si no me dice ahora mismo cómo se hace, seguramente hay que avanzar. Suele pasar muchas veces, que por eso no vendo las cosas, por si me lo piden en un futuro. La puerta ahora está abierta, vale. Está perdido. Este hombre está perdido. Vale. Que no sé si es por aquí. Aunque esto lo podía dejar para... Vamos a ir a la misión principal, venga. Sí. Que para eso estamos haciendo esto. Un momento. Esto es lo que quiero mirar. Vale, esos están curados. Este no puedo acceder. Necesito... No sé cuánto era de cautivar. Que no podía entrar. Que cautivar se aumenta avanzando la historia. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. May I have your attention for a minute? Good evening, sir. My name is Giselle Paxton, but I don't have time for men like you. Have we met before? No, but I just need to look at your fancy clothes to know that you must be desperate to visit the docks at night. That's quite judgmental of you. Sir, I've led enough strikes when I had a job to identify you as an enemy of the working class. Pero bueno. May I ask what you do for a living? I'm killing myself scraping for a living. And you? Have you ever had to struggle in your entire life? As I told you, I'm a doctor. You have to work a lot to earn that title. Oh, a doctor. Born with money in a nice house, were we? Was Daddy a banker or a doctor himself? Why such hatred? Are you judging me by my clothes and my job? Course I am. Fuck, you're so blind. You don't even see your privilege. Lazy people like you disgust me. Mira, NPC. Tú estás aquí. Yo no he parado de moverme What can you tell me about this para facility? curar a todo el mundo. If you have something to say, say it. I'm getting tired of all this. Oh. You want information instead?
Well, here's some for you. Giselle Paxton does not like you at all, Doctor. Gracias. What can you tell? Tell you what, just spend a few weeks here. You don't know me, Miss Paxton, and yet you see me as... Your manners, your... You're right. I have never suffered from poverty. But that doesn't mean I don't fight it and its consequences. I really doubt you ever had to fight for anything in your life, Dr. Reed. You speak of strikes and class enemy. Am I right to assume you're involved in trade union activism? You bet I am. Well, I was. Nowadays, I'm just another worker blacklisted by the big companies. You lost your job because of your beliefs. Those bastards really hate a worker who refuses slave wages and unsafe conditions, especially when it's a woman. Isn't the whole point of trade unions to help workers in need? Why don't they support you? A few nights back, I lost the money my companions had asked me to hide. With me and my sister being penniless, they thought I stole it. What really happened? I drank too much that night. Strange men saw me count the money in that bar. Some sort of militia in uniform. I'm sure they robbed me. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? What is it you want? Does he owe you money? Has he displeased your Royal Highness? I'm no snitch, Mr. Fancy Pants. Well, I'll... Sin embargo, quiere que te ayude. Ajá. Tiene que estar por aquí, ahí donde está señalando, pero vamos. Me hace gracia. Ding. Ya vivió. Me falta una mujer. Que no sé dónde estará. Ahí. Esta. Vale. A ver, vamos a abrir esta puerta. Que esta puerta es la que no podía por donde no podía pasar. Y hasta que no se abra no puedo abrirlo por el otro lado. Y hay otra puerta más que quiero abrir. Antes que nada. No es por nada, sino porque este sitio no podía acceder hasta que he avanzado en la historia principal. Y creo que aquí había una puerta. Aquí. Vale. Me faltaba otra puerta. Y voy a abrirla. Vale, ya está abierta. Venga, hasta luego. Bueno. Madre mía, chaval. Sangre por todos lados.
Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. Can I help you? A fancy doctor lurking at night by the docks? Not fishy at all. And what about you? Working outside at night in this dangerous part of town? You want to know my secret? I'm trying to earn money. And I'm Lottie Paxton, by the way. Is it not dangerous to work here at night? As long as I have good legs, I can run away from trouble. The sad saint now provides me and my sister a bed and a roof. I don't want to lose that. Are you homeless, Miss Paxton? Mr. Hampton's night asylum is our new home now. It's a safe place for me and my sister. What can you tell me about the Sad Saint? It's just the nickname of Sean Hampton, the sad saint of the East End. He gave me shelter, and he's not always sad. What can you tell me about this place? How are things here? It may be okay for a strong girl like me, but a dandy doctor from the city like yourself, you better watch your back, Mr. Reed. You really think I should go back to a safer place, miss? No. I think you had better stay and help as many people as you can. Just avoid the wet boot boys. Those bastards are worse than the epidemic. Which local dangers must I avoid? Well, the gangs, the thieves, the drunks, the jobless. A man with your fancy clothes will attract a lot of attention. Well, I am not someone so easily intimidated. Glad to hear that. And if you get into trouble, you can always seek help at Sean Hampton's shelter. No one would dare to be violent there. No puedo hacer. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? Mr. Hampton must be in his office at the night asylum he manages, I suppose. Why do you want to see him? He was a patient of mine at the Pembroke Hospital, but he left abruptly. I see. Well, Mr. Hampton is a discreet and dedicated man. I'm sure you'll find him soon enough. Goodbye, Miss Paxton. This Seymour worries me. Perhaps Sean knows something about him. La bomba explotó poco después del amanecer. Había una misión que básicamente un hombre, el hombre que estaba en el bar bebiendo todos los días, ese era un anarquista, ¿vale? Y ese hombre pues quería acabar con básicamente una fábrica que creaba munición. Pues mató a un montonazo de víctimas. Él no quería, ¿vale? Pero él quería acabar con la fábrica, con una bomba. Y nada, como una pareja murió, pues se sentía culpable y hasta entonces pues ya no es anarquista y nada. Solamente se mata a beber alcohol. La bomba que explotó poco después del amanecer frente a la fábrica de municiones Dalson, la empresa más grande del distrito. La detonación reventó todas las ventanas de la fábrica en la zona norte de Southwark. Es un milagro que solo haya habido 2 víctimas, declaraba Alexander Brighton, superintendente. Joder, tío, no me sale la palabra. Buenas, Sefiro, ¿qué tal? Superintendente. Joder, tío, no me sale. Y superintendente. No me sale la palabra. Superintendente. Jefe. Joder. Me ha costado, ¿eh? Me ha costado. Madre mía. Sí, la palabra. Me ha costado trabajo leerla. Chaval. ¿Qué tal, Sefiro? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal ha ido el día? Dios. It's locked. La puerta está cerrada. Pide permiso. No sé qué has puesto, pero seguramente habrás puesto un enlace y te lo ha bloqueado. Carta quemada. Últimamente he oído que el refugio de Aston durante meses y el dinero ayuda o ayuda de la forma que sea necesaria. Sin la respuesta de positiva por parte de por su parte, es imposible que mis chicos siempre consiguen lo que acepta un no por respuesta, sigan negándose a responderme y West Boy irá por usted y a por su hermana. ¿Qué has intentado poner? Sí, exacto. Es que no sé lo que has intentado poner. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué has intentado poner? Para que... Ah, un clip. Y eso te lo... Madre mía. Noel-Stern dice necesitaba mi permiso. Sí, sí, sí. Why the long face, Doctor? It looks like we both have changed a lot. I must confess, it saddens me, Sean. Put your faith in the Lord, Doctor. He has a plan for all of us. We may not always see it, but he does. Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe you, Sean. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. Why return here? This is my home. These people are my flock. You will always find me where I am needed. Wonders never cease. Skal managing an asylum. And what of you? A vampire doctor? Meals laid out before you. Yet you restrain. No me venga con cuento que yo no me he alimentado de ningún paciente. And what about William Bishop? He tried to take care of you. But this hunger, this thirst, cannot be restrained. Alas, poor William. He had a good soul, but was weak in spirit. He could not shake the thirst for booze, never mind blood. But have faith. My will is far stronger than his. Venga, que vaya muy bien, Sephiroth. Después me pasaré cuando termine, ¿vale? Que vaya muy bien. Aren't you afraid of what you've become? Muchas gracias por We are pasarte. blessed, Doctor. Can't you see it? The Lord has made us able to walk amongst the plague and aid those that need it. Do you think this is a blessing when God's own house and holy symbols repel you? If that is your burden, Doctor, so be it. But I do not fear the cross, nor am I forced to take the life of another. My kind doesn't share your imperfections. But you must drink blood now to survive. No, not your scripture. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. So saith the Lord.
I only need to eat flesh, no blood. Joder. Este tío ahora se ha convertido en un Skull, que los Skulls son como... O sea, se comen carne, pero carne humana. ¿Qué coño vas a hacer, tío? No... Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? So you claim Miss Jones' death was not by your hand, nor the other incidents at Pembroke? Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. I have nothing but love for all he has made. But you were close to her. Of course. But she was lost, separated from the fold. She did not see the hand of the divine in my blessed condition. People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. ¿Era una trampa? No lo sé. La verdad es que no tengo ni idea. Very well. You have definitely intrigued me. I hope you're right, Sean. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I surrender myself to your judgment. Papel plegado. Ah. Perdóname, Dios, porque lo que voy a confesarte, a veces desearía no haberlo evitado, que Dyson de Liner se ahogase cuando cayó en el canal. Ya está, ya lo he dicho. Por favor, señor, perdóname. Soy un humilde pecador. Es posible que Dyson sea el caso más frustrante al que me he enterado desde que abrí mi refugio nocturno de East End. Durante años he intentado entender por qué me irrita tanto este hombre, y creo que he descubierto el motivo. Dyson ha dejado de luchar para siempre. He conocido a muchos deodos en mi vida, hombres y mujeres, ricos y pobres, jóvenes y ancianos, y he sido testigo de la lucha con su demonio y su pasado, su culpa y su fracaso. En ocasiones, incluso suele darse un nombre al mal que alberga en su interior. Otras no son capaces de identificar el auténtico motivo de la desesperación. Pero la mayoría de los casos, para estos hombres y mujeres, beber era un modo de seguir luchando. Está claro que se trata de una forma inútil y destructiva, pero al menos esta autodestrucción significa que algo los hace sufrir y que siguen combatiendo el dolor que siente en su interior. Incluso los más alcohólicos, como William Bishop, siguen luchando contra su adicción y pidiendo ser salvados, rogando la luz de Cristo. Y mientras desee ver la luz, habrá esperanza. Pero Tyson Delaney ya no le queda esperanza. No bebe para aliviar su dolor. No. Ahora estoy convencido de que bebe conscientemente solo por el sádico regocijo de ahogarse toda esperanza. No sé qué es mayor pecado: desesperar deliberadamente la esperanza de tu corazón, o disfrutar afablemente de la autodestrucción.
Oh, es que no tengo ganas de enfrentarme a ello. Mire que es muy fácil matarlo, pero es que paso, tío. Esto sí me lo tengo que cargar. ¡Ah! Tómate la medicación, hombre, que te estoy dando el botón. Madre mía, que casi me mata. Mío, me cago. Madre mía, que casi me mata, ¿eh? ¿Dónde está? Lo escucho aquí arriba. This could be the public house Giselle Paxton mentioned. I should investigate further. Uf, casi me mata, chaval. Le estoy dando todo el rato para arriba y no responde. Vale. Un momento.
Ay, qué lagazo me ha pegado. Uy, me está pegando unos lagazos. Locked, all right. That doesn't work. That doesn't work. No funciona. No funciona. So that's it. These wheels control the water level. Espérate. Pero por aquí no puedo I pasar, cannot tío. enter. Voy a mirar abajo antes de que se inunde. Porque esto tiene pinta de que está inundado ya. Bueno, vamos a abrir la escotilla, total. Sé que me puedo teletransportar ahí arriba. Pues nada, nos teletransportamos ahí arriba. Uy, 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 qué lagazo. That gate should shut properly now. ¿Ya está? Pues no. Se ha marchado. Estaba aquí.
Qué bien, qué buen decorado tiene. Buenas, Santino, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Estaba aquí. Oh no, una barrera invisible no me deja pasar. A ver. Muy bien, muy bien. Estamos avanzando en la historia. Ya que me he hecho todas las misiones secundarias fuera de directo. Y ya llega un punto en el que es que le he dado caña por la mañana y por la tarde. Y ya no, ya tengo que avanzar la historia sí o sí. Madre These mía. maggots have escaped the wrath of Ascalon for too long. It is time to purge the sewers of their filth. You again. The one they call the sewer dog. Hold your tongue, newborn, or I'll crush you like a maggot. You've let the beast consume you. Finally, a touch of lucidity. Uy. So learn to respect the laws of Ascalon. I am Fergal Banner, Pero por... the hand ¿What? that crushes all. ¿Por qué no me dejaba echarme para atrás? Ñam, 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 ñam. Qué rico. You vanished. I'll slaughter these scalds while singing your name. ¡Hombre! ¡Hombre, Sarisa! ¿Qué tal? Bienvenidos a todos de parte de, Signo de exclamación Sarisa. abierta. Salisha-Arta ha hecho un raid con 6 espectadores. Buenas, Sonhan. ¿Qué tal? Que tenía de lurqueito. ¿Qué tal, gentecilla? ¿Dónde estará mi ojo? Noel-Stern dice pero bueno esa pedazo de raid. Emoticono corazón. Pues igual que yo, mucha sangre. Ya que estoy jugando con un vampiro. Estoy ahora mismo con un boss. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el Ninja Gaiden? Aparte de mucha sangre. Teo23 dice Louda. Hello ya. ¿Qué tal, Teo? ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Soja y Sarisa. Por la pedazo de raíz. ¿Qué tal, gentecilla? ¿Cómo lo lleváis? Y yo estoy aquí avanzando en la historia principal. Eso da un poco. Ya lo sé. Si es que Ninja Gaiden es muy difícil. Pídese algo en también. No entiendo por qué muchas veces cuando pone... Yo creía que tenía la razón, pero no la tengo. Que porque muchas veces cuando pone menú, pone un refresco aleatorio. No sé por qué. ¿Ves? Y ahora pone otra cosa aleatoria. No entiendo. ¿Será por la exclamación? No sé. Pidan lo que quieran. Lo que quieran. Ay. Por cierto. No está mi bot. Está Stringerme. No sé por qué. Es que no lo entiendo. ¿Por qué? Porque pone un plato aleatorio. Es que no lo tengo claro. Estaba intentando pensar por qué lo hace, pero es que no tengo ni idea. Porque no hay
nada. No hay nada que sea el comando, exclamación con el plato para que salga en el overlay. Quiero un refresco. Pues ahí tenéis refresco. Que aproveche Sahan. ¿Qué tengo que averiguar? Eso. ¿Por qué se pone los menús? Marchando. ¿En serio? ¿Qué? ¿Y eso? Tuve que hacer raid 4 veces. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a Twitch? Pues ¿qué le pasa? Que como siempre. Vamos, que... Yo esto es que no lo llego a entender por qué ahora se llama String Element. ¿No está conectada a mi cuenta secundaria? No está conectada. No sé por qué se ha desconectado. Ah, vale. Pues ya está. Se había desconectado solo. Bueno, pues ya está. Podéis... A ver, voy a poner el segundo plato a ver si... A ver si habla ya mi bot. Sí, ya está, ahora sí. Que de repente se ha puesto String Element y realmente no es String Element. Bueno, pues yo le voy a seguir dando, ¿vale? Si, ya sabéis, si tenéis que comentarme algo, lo comentáis en el chat. Y bueno, que disfrutéis del gameplay. Que todavía estamos en la historia principal. Estoy intentando hacer básicamente la historia principal porque ya no puedo hacer misiones secundarias hasta que avance la historia principal. Así que nada, venga, vamos a darle. Que tenemos contra el grandullón. ¡Au! Dictates of Ascalon? Que no puedo, tío. Me va pegando lagazos, tío. Mira, ¿ves? Es que no sé, tío, me baja los FPS por la cara. You found your death in me. I shall tear you apart and spill my blood to the pissing wells. Pero no me... Return to your apothecary and needles. Your blood is now. Un mordisquito, por favor. Sí, es sin cebolla. La tortilla es sin cebolla. Pero si queréis, puedo añadirle la cebolla. I shall crush you. Te voy a aplastar. Down, stay down. Tontaina. No, cebolla no. Bueno.
¿Se ha muerto? Explora las alcantarillas. No se puede abrir este lado. Estupendo. Hay algo. Que este no se abre por este lado, pero no sé. Ah, vale, esta puerta. A ver. ¿No ha salido la tortilla de patata, gente? ¿O si ha salido? Es que no podía mirar si estaba yo en... Con el bush. ¿Ha salido o no? Noel-Stern dice si ha salido, lo que no ha sido es lo de @teomp23 porque no lo ha escrito bien. Ah, claro, porque la ha puesto al revés. Es así, mira. O no sé si la ha escrito... No, pues no me sale. A ver. A no ser que te lo hayas inventado. Espérate, lo voy a mirar a ver si esta es la carta. ¿Qué te pasa? A ver. Traiga. Es así. Un plato de pollo frito con alioli. Ahí tenéis. Mira que lo pone en el ejemplo, ¿eh? Lo pone bien claro. Dice... Un plato y pone los puntitos. A ver, pues prosigo. Que aproveche la comidilla. At least one skull escaped Virgil's wrath. Pero ya lo he puesto. Está ahí. Está ahí en la mesa. The poor creature is bleeding to death. He cannot be far. Lo he puesto muy lejos. Vale, es por ahí. Está ahí. ¿Estoy viendo usuarios? ¿Cómo que no se oye? ¿Cómo que no se oye? ¿Cómo que no se oye? Vamos, toda la vuelta que he pegado para hacer lo mismo. Un momento.
if we are still. Drink now. Bless you, Bridget. This isn't the blood of a vampire, but it will quench your thirst. Pero bueno, tiene su This de is our vampiro. domain, not yours. You've been warned. Wait, I saved you from this creature. That must count for something. Thank you. Now go. Go back to the streets and houses. There is no love lost between us, vampire. But thank you. Sean Hampton sent me here. I believe he wanted me to find you. Who are you? If you must know, they call me Old Bridget. And this shelter is where we live. I'm Jonathan Reed. I'm a newborn Ekon. I'm afraid I'm not sure what's going on. I shall not bend a knee, young Ekon. But I sense your pain. Ask, and I will afford you my attention. Why was that creature after you? Fergal is the blunt instrument of the Ascalon Club. His masters would see us dead or turned into slaves if they had their way. What the hell was that thing? He wasn't an Ekon or a Scout. They are known as Volkod, an ancient offshoot of immortals. Blood drives them, enrages them. What of this Ascalon Club? Vampire society's elite in the Empire. They make the rules and enforce their judgment upon us whom they see as lessers. So is it you that Sean Hampton sent me to find? Perhaps. The sad saint was always kind to us. He must trust you if he revealed our location. Sean is a Skal. All those I've encountered have been violent, crazed creatures. How can he be any different? Maybe because he is the sad saint. Or perhaps because I am Old Bridget of the Sewer Skulls. Sean killed a patient of mine. And that's just one of the murders he's being hunted for. If you refer to Harriet, she is now among us and under our protection. Harriet Jones is alive. That's it. That's the proof Sean wanted me to find. I must talk to her. No. Harriet is not alive. But you can speak to her. I must warn you. She is fragile and may not receive you warmly. I don't understand. She is filled with bile and hate. Her mind is sharp as a tack, but her body is so weak. I've never seen its like before. She is resting in a room on the far right of this hideout. Thank you. I will bear that in mind. Comidita. Keep your distance, Echo. Pero bueno, ¿por qué me llama? ¿Por qué me llamas así? ¿Qué te he hecho? Oh, Bridget allowed me to wander above some years back. It was unpleasant. ¿Queréis ver cómo es la cara, tío? Las caras son un poquito feos, ¿eh? Ahí me recuerdan los Nosferatus de la mascarada. Mira, mira cómo son. Your place is not here. O te robo. Your smell is enticing. So sweet of blood. Bueno. How is London? I've not seen beyond these walls in such a long time. Mira.
la anciana, la que mató a este hombre, está aquí. No la mató al final. O sea, la transformó. No resulta una coincidencia de que los Econs sean el enemigo más extraordinario y numeroso de todos los vampiros. Los Econs constituyen la verdadera aristocracia de los inmortales. Y si se me permite decirlo, son los únicos capaces de aguantar en la cima de la cadena alimentaria. Allá donde fui, tan solo conocía a Econs liberando las sociedades mortales o inmortales. Los Econs son los más humanos, inteligentes, educados y de todos los vampiros. No me malinterpretéis. No tengo nada en contra de las especies más exóticas como los Bulkort. Ese era el boss que nos hemos enfrentado, se llama Bulkort. Nosotros somos Econs, con los que compartimos el don de la inmortalidad. La mayoría de ellos han demostrado ser útiles si se le dirige correctamente hacia el objetivo claro, pero les falta el rasgo más importante de todo, la capacidad de mezclarse con los mortales sin ser detectados. Por lo tanto, el club Ascalon solo acepta a Econ de la más alta estirpe como miembros del círculo más allegado. En función de las circunstancias, los Vulcont podrían ser admitidos como perros de pelea o sabuesos de caza, siempre que obedezcan nuestras leyes. Por suerte, estos parientes inferiores poseen una tendencia natural a someterse y obedecer a sus maestros. La ley de Absalón. Me recuerda mucho a la mascarada, en serio. Hello, Harriet. Do you recognize me? Yes, you were from the Pembroke Hospital. The young doctor. So full of secrets. I've so many questions I need to ask you, Harriet. If you would. I love questions. As for the answers, you may not like them. How do you feel? I can't see. I can't move. My body's burning. I feel as if I'm dying over and over again. Does the pain ever stop? It is not pain I feel. It's like I can't stop feeling every inch of my body. But at the same time, each muscle and bone is the wrong place. Oof. Have you tried to eat or drink something? People here tried to feed me, but I'm just not hungry. I don't have the strength. Your room, the blood. What brought you to fake your death in such a gruesome fashion? To see if I would be mourned. Why flee with Sean Hampton? Oh, it's always a pleasure to see a saint fall to sin. But the coward still won't kill. Do you take pleasure in causing so much pain and sorrow? Nobody gave a damn about me. Not a tear shed. Poor Harriet. Always the discarded. Why did you come here? And why not? This is where I live now. Leave me be. So you desire to stay here? Yes, I'm with my own kind. Birds of a feather, so to speak. Poor Harriet.
Always alone. Will you respect old Bridget's wishes? Will you obey her? Bridget is kind. She only needs to keep me fed and I'll be good. I have a question of the utmost importance to ask. Will you answer? Questions, questions, questions. The good doctor, always searching for answers. Do you remember what you did after leaving the hospital? Did you kill anyone? First, a question from me. You answer first. Very well then. What do you want to know? Are you like me? Are you also dead? We are not dead, Harriet. Death no longer pertains to us. We are different. I like what I am. I truly do. I relish the pain that courses through me. I know you fled the hospital with Sean Hampton. Did you or Sean kill anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. I wanted blood, and I wanted revenge, and Sean pulled me from it, brought me here instead. But the shadows heard my prayers. The shadows killed that bastard. You sought vengeance by your own hand, and someone else obliged you. Very convenient. Don't lie to me. I don't lie. I saw him near the docks, and rightly I wished him dead. And I am happy he is. It's true. But I didn't kill him. I was too tired. Who was that man? The one murdered in the street? He used to be my landlord. I lived here for many years before falling ill. Oh, he was an awful man. Disgusting and cruel. So cruel. Como que tenía muchos enemigos. Shadows? Tell me what you saw. The shadows, they heard me and answered. Something in the deep darkness. Quick, deadly. It asked me if I wanted revenge. I answered, yes. And these shadows, this presence, do you still hear it? Was it a vampire? Did Sean see it? It spoke only to me, and now it is silent, but it is born of hatred. And it will kill again. And it hates you, Doctor. Oh, it hates you. What makes you say that? It whispered your name, Dr. Reed. It wanted to know who you were and where you went. Questions about me? What did you say? Nothing, Doctor. I said nothing. There was nothing it didn't already know. Oh, I'm tired now. Let me rest. Mira cómo está mutando, ¿eh? Dios. Have you found the answers you were looking for, young Ekon? There is too much left unanswered. So many questions. Get to know us. Spend time with us. And I may be willing to answer more questions. Why do you live here? Amongst filth and vermin? Live. Here we hide. Joder, tío. De verdad, yo tenía que cerrar la ventana porque... Mire que estoy en una plaza, ¿eh? Pero la gente pasa con la moto. Porque sí. What are you hiding from? From the guilt, the shame, from the hunters and the light. And of course, our past. Why don't you leave the city? Hide somewhere far from the Guard of Priwen, the Ascalon Club. We are the Sewer Skulls. This is our domain. We have run as far as we can.
and now we hide. Your diction, your words. You do not carry yourself like most Skulls I've encountered. True. I'm not like most Skulls. You were once someone else. What happened to you? It is as sad as it is long, young Ekon, but it will remain mine. Can I be of service to you? We ask but one thing. Reveal to no one our secrets. Do not betray us. For how long have you been in hiding here? Skulls have been hiding under London since vampires first entered the city. Where did you hide before the sewers? We claimed ancient tunnels, forgotten caverns, catacombs. We are Skulls, groveling beneath the feet of our makers. What manner of creature is Harriet? She is different from everyone else. I really don't know. I'm not even certain she is a Skull. I've no idea as to what blood made her. What is a Skull, in fact, in your honest opinion? The progeny of a vampire, disavowed by her maker. Perhaps a fruitless branch of a noble tree. A word used to enslave us. I cannot say. You mentioned that vampire blood has tremendous potency. You believe it to be stronger than your own? The vampire's sweet blood. That rich, dark wine that we crave. For it made us, and it can sustain us. I thank you for your time, madam. I must go back to Hampton now. Your kindness has been ample payment, Ekon. To protect us, I'll close the access to our hideout, but you can use our shortcut to reach Mr. Hampton's shelter. Just follow the arrows. Thank you, old Bridget. I hope we'll meet again. Ascalon has stalked us for ages upon ages. Are you all right, sir? What are you doing here? I could ask you the same question. Don't you know this is a quarantine zone? I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating the epidemic. You had better get to a safe place while you still can. Oh, really? Well, go investigate somewhere else and leave me be. I beg your pardon? I said go. Leave me alone, sir. ¿Qué coño? Este tío, ¿qué hace aquí? Rodney, you're the man who killed that gang member, are you not? Is that why you are hiding in this godforsaken place? Yes, I did. I did not even know his name. Then why did you kill him? That arsehole always mocked me for the color of my skin. Usually I let it go. But not that night. We fought. He died. Whatever you've done, you can't spend the rest of your life hiding here. I just wanted to teach him a lesson. Not kill him. I'm not responsible for a murder if I didn't want to commit it. It was an accident. Believe me, Rodney, you won't survive here long. No matter what you did, you must go back to where you used to live. I'll go back to the docks then. But if I die, remember that the blood of Rodney Grader will be on your hands. Joder, tío. Ah. Bueno. Es que no sé orientarme en las alcantarillas.
No sé si es por aquí la puerta o por allí. Eternal gratitude for your protection, Master. ¿He dado la vuelta? Old Bridget says you are one to trust. Eternal gratitude for your protection, Master. ¿Pero por qué lloras? We're at your mercy. Will you end us? We're at your mercy. Will you end us? Pues nada. Es que dice... vamos a cerrar la puerta. ¿Ves ahí arriba? How is London? I've not seen beyond these walls in such a long time. Ding. Maza corriente. Bueno, ya compraré. En la tienda hay mucho. Y son bastante baratos. Que me quedo pillado. Ay, perdón, que no he bebido. Ahora sí, ya he bebido. I cannot enter. Aguento. Pues nada, está cerrado. Pues nada, será por el otro lado. No sé por dónde me estás diciendo. Es de por allí. Yo sigo la flecha. A ver. ¿Y ahora por dónde? ¿Por allí? Vale, por allí. Tiene su propio bar y tal, Mira, cómo lo tienen todo montadito.
Ding. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Me suena. Cuidado, que te van a comer. Noel-Stern dice cuidado que te va a comer. ¿Y quién? ¿Quién me va a comer? Vaya. Vaya. It's locked. Vaya sitio más bonito. ¡Ah! Vamos. Welcome back, Dr. Reed. Would you like to take communion with me now? Sean, are you eating raw flesh? It is the sacred flesh of the mortal lamb. Our Lord's bountiful transmutation for the sustenance of his believers. Thank you, Lord. I am your most humble servant. So, true to your word, you waited for my return. I told you, Dr. Reed, I was a man to be trusted. Did you have words with the poor Harriet? Es que, tío, encima veo un cadáver abajo. Un momento. Es que veo un cadáver abajo. ¿Qué hago? ¿Gente? ¿Me lo cargo? Tío, que no sé, tío. A ver, que es normal, que ellos se tienen que alimentar de carne. Porque parece que esta gente no les sacia no les sacia, lo diré, la sangre. Es otra, como otra como otra línea de los vampiros. Pero es que no sé, tío. Ahora me veo a este tío comiéndose el cadáver de un tío y es un poco... ¿En serio? ¿En serio, tío? Hostia. Vale. Difícil decisión. Este tío es un puto lunático. Vale. You're harboring monsters under the beds of your clients. That takes some nerve. We are God's children, Dr. Reed. One and all. And he's determined to save us. What will be the result if you continue to assist both Skulls and the living? For the last decade, that's what's been happening. And they found a better life. What's to change?
You're forgetting the epidemic. Things can go south very quickly. I've seen it. Oh, these are terrible times. Only those pure of heart shall prevail. You've turned Skal now. Don't you see the danger to anyone giving you their trust? We are all sinners, awaiting salvation. This is a simple truth, ordained by the Lord Almighty. I am a seeker of his glorious light. Does this place belong to you? How can you be so certain you can keep it open? This warehouse was once property of the Dawson family, but has been bequeathed me through donation. The Dawsons? The wealthiest family in London? Have they a clue as to what goes on here? Not at all. The donation was made before the war. The building was run down. I never met Aloysius Dawson myself. So you have the run of the place and no one's taken notice? As long as we keep to ourselves, we interest no one. This is a haven, and I pray it remains so for eons to come. Sí, cabrón, y después te los come, cabrón. Harriet, Miss Jones has been behaving in a most violent manner. She's going to need special attention. That's precisely the reason I brought her here. To meet old Bridget. She's the guide Harriet requires. Who is this old Bridget? I don't know, Doctor. She rarely speaks of her past, but I know she has a long one. She's likely the oldest soul in the city. Harriet is possessed by her hatred. You cannot let her roam free. She's dangerous. She has joined her own kind, Doctor. Old Bridget is a saint to the younger Skals, guiding them to salvation and peaceful existence. I believe I've learned all I need to know. I'm certain you've killed no one, but one day I believe you'll cross the line. Logic is a false prophet. Faith is the only path to salvation. What do you mean? We have been blessed with God's eternity. We are the instruments of his divine will. We shall feed the hungry forever and ever. Amen. Let's simply agree that all are one and the same. In death, I mean. Give yourself over to God, Doctor. Expel your urges and kneel before the Lord in praise. These urges. You know the hunger will never be satisfied. I've come to embrace the everlasting craving. I have sworn to feed only upon the flesh of the dead. It is now my sacrament. Take, eat. This is my body. So saith the Lord. Bueno. La opción, ¿vale? Mejor no es perdonar. Aunque parezca que es la mejor, no es la mejor. Porque él te va a decir que no va a matar, pero después se descontrola y empieza a matar. Sentencia es matarlo y convertir. Yo creo que va a ser lo mejor al final. Aunque pierda experiencia, pero bueno, la experiencia al final lo voy a volver a ganar. My discovery is vampire blood would enhance your metabolism, perhaps even heal you. If what old Bridget says is true, I'll give you some of mine. I'd rather not. It would be extremely awkward. You have no choice, Sean. It's the only way to protect your cheptel, those still amongst the living. No, Dr. Reed. God made me this way. Who am I to disobey his will? You believe that God's plan was for you to be abandoned at birth? The Lord works in mysterious ways. I can't imagine God intended for you to be molested by a priest in an orphanage.
Drink, friend. No. I said kneel and drink. Now. No, de este tío no me fío. Pero es que era la única forma de no matarlo, pero a la vez no sacrificar gente. Chivo expiatorio. El distrito sufrirá las consecuencias de tu decisión. Es que, mira. Si lo dejaba vivo, este tío se iba a volver loco. Porque ya estaba alimentándose de gente. Lo hemos visto de aquí abajo. Este hombre. ¿Sabes? Y este no tiene control sobre lo que está haciendo. ¿Qué es ese grito? Another corpse thrown in the streets. Someone's playing a very sick game. I know this brooch. This is my mother's. A birthday gift from father. "29 Pretty Orchard Street. That's near Poplar's district. Why would this man carry off my mother's brooch? I must go there." Glad to see you again. Me alegro de verte. Y estamos al lado de un cadáver, tío. Dios. Lottie, tell me about the Wet Boot Boys. I know they've threatened you. Edwina Cox wanted me to provide her with information about Mr. Hampton's resources. I refused. Is that not dangerous? Fuck them and their lies. They claim they protect the interests of the neighborhood, but they are just greedy parasites like all the rest. Mira esto. Voy a cometer el error. Me cago en todo. Es que esto es lo que me da coraje, tío. Porque puedo fallar y perder una pista. I understand your fight, but the gangs are no joke. Are you sure you're safe? I can defend myself. My only concern is about Giselle. I'm not sure my sister is able to fight anymore. Did you see what happened? No. I was coming back to the shelter from work when I heard an awful scream, and there was this man, dead, just in front of the building. You saw nothing at all? No, I told you, just that awful woman's scream. A woman scream? Are you sure? Of course. It was terrifying. I thought it was my sister, so I ran. But it was a man I've never seen round here before. Goodbye, Miss Paxton. You again? What do you want? Esto no me dice nada. Venga. Did you see what just happened? No, I didn't. And I don't. Really? Why is that? Because this sexist pig is one of the 4 men who blacklisted me. Good riddance, if you ask me. Well, I'll... Vale.
Y este, como si fuese un cazador de vampiros. Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? You've never faced, let alone killed, a vampire Ichabod. You're a fraud. No, I'm not. I may embellish the truth concerning my achievements, but I'm totally dedicated to my quest. You have courage, Mr. Throgmorton. Perhaps that is all one requires to face the demons. Thank you, Dr. Reed. You'll see. One day I'll find and kill one of these monstrosities with my own 2 hands. Ay, me cago en todo, tío. ¿Ves? Eso es lo que me da coraje, que no pillo la pista. Me cago en todo. And good hunting, Mr. Throgmorton. No pasa nada. Tengo... A ver. ¿Ves? Por eso muchas veces hago pausa, porque... Por ahora estaba yendo bien, hasta que en el final he visto lo que he visto. A ver. Es que no quiero repetir otra vez un capítulo entero de verdad, ¿eh? Es que... Sé que... después puedes pasar muchos diálogos y tal, pero es que... Hay diálogos que te lo tienes que comer. Y tengo que hacer los quick save esto manual. Por eso yo estoy pausando muchas veces. Y es un coñacete. Por eso me gusta más el guardado este típico de siempre, vamos. Es que si pretenden que este juego te lo acabe 100% sin fallo ninguno, es imposible. Te tienes que ver una guía. Sí o sí. Por eso estoy haciendo los guardados, ¿vale? Manual. Y muchas veces pauso la partida porque digo yo... Creo que... yo tengo que mirar una cosa. Unas carteras de piel barata, encontrar en el cadáver frente al refugio. Vale. That's near Poplar's district. Why would this man carry up? Vale. Vamos a hablar con estas. Locked is... Didn't you... Good. Además, ahora que estamos avanzando muy bien. Well. Porque no tengo que repetir nada. Good evening. Farsante. Stop fooling yourself. You've never faced a vampire before. You wouldn't stand a chance. Well, that's not true, sir. I've already faced one of these creatures. Oh, really? And you're still alive. Well, we did not actually fight. I let it go. What do you mean? I entered the vampire's den. The stench was terrible. I was ready to kill it. But then I saw it. Just a suffering soul like you and me. I spared her. ¿Ve? Eso es lo que yo quería. Eso es lo que yo quería. Tell me about the vampire you spared. It was... She was a girl. Her body was a mess. I could see pus running from the deep wound. She was crying in pain. You cared about her. That's what defines us as human, Ichabod. Yes, but she was a truly evil creature. I'm haunted by the tragedies she caused ever since I spared her. Did you see what happened to him? Actually, yes. He was thrown from the roof like a vulgar log. Me lo imaginaba.
Who could have done that? Who? Well, a vampire, of course. Look, bite marks on the neck and lacerations here. There is definitely a vampire close by. Why is it that you sound so afraid? You didn't see it. He was dead before he hit the ground. The strength required to do such a thing, well, it beggars belief. Goodbye. Vale, nos ha dado una pista. Se la ha tirado desde el tejado. Yo no puedo saltar tan alto, ¿eh? Mira, por fin vamos a avanzar, creo, en el siguiente barrio, que es este. ¿Ves? Es que esto es necesario, tío. Lo de avanzar muchas veces en la historia principal es muy necesario, muchas veces. F. A ver. Monster! I'll send you to hell. Let's pin it down! A ver. Tío, pero ¿cuánta gente hay, tío? Madre mía. Se nota que cada vez que avanza, cuanto más avance la historia, más difícil se vuelve porque, claro, hay más enemigos. ¡Hostia! ¡Y me han matado! Claro, es que el fuego me hace triza. Me ha pegado con el fuego. Dios. ¿Habéis visto? Que no es que yo sea inmortal y que no me maten ni nada. No, no, me pueden matar. Sobre todo si me da con el fuego. Si me da con el fuego o las antorchas, es que me revientan. Vamos, no pasa nada porque no te mata del todo. O sea, apareces un punto de control más atrás. No pasas el siguiente día. Pero sí aparecen los enemigos. O sea, vuelven a aparecer los enemigos. Es lo malo, pero vamos. No pasa nada. A mí me han matado un par de veces. Y bueno, lo único malo es el hecho de no poder descansar porque como tengo todavía a gente enferma, que creo que ya no hay nadie que esté enfermo, creo. Este ya está en tratamiento. Este. Por eso no puedo dormir tanto. Este, en cuanto lo cure, ya me da igual dormir. Porque va como falleciendo la gente. Vamos por aquí, tío, yo qué sé. Aquí no puedo porque es un sitio seguro. Pero bueno, poquito a poco vamos avanzando. Incluso ya yendo por donde estamos yendo, no me hace falta repetir capítulos. O sea, vamos muy bien de historia y tal, y de misiones secundarias. Vale, es por aquí.
Lo siento, me tengo que ir. Mira cómo aparecen los enemigos. De la nada. Stupid beast! Over there! There's one of them vermin! "29 Pretty Orchard Street. This is it. What's in there for me?" There's been a fight here. Madre mía. Estoy dentro, ¿no? Estoy dentro del distrito. It's locked, all right. Está la puerta cerrada. Ah, pues no estoy dentro del distrito todavía. Y a nivel 22, chaval. Pero que me estás contando, soy nivel 22. Y hay otro más por aquí. Oye, que son nivel 22, pero con la porra los atizo. ¿Por qué me estoy alejando, tío? Es que no es por aquí. Claro, este lado creo que yo he ido. Creo. Porque este no accede al distrito principal. Bueno. Voy a volver. Si tengo que explorar, lo exploraré después fuera de cámara. Pero total, ya no tengo que echarle tantas horas al juego. This window was shattered with violent force. Someone's been pulled through it and dragged through the street. Who could have done that? ¿Un vampiro? No sé. ¿Un vampiro? Where does this blood trail lead? Don't
sir. Did you hear? Over there! There's one of them. ¡Au! It's a killer! ¡Pégale un golpe! Que me mata, tío. Me cago en todo, tío. Qué corto es el golpe, tío. No entiendo, tío. La inmunidad esta que te da por cuando le das muchos golpes. Hala, muerto. Vale. Va hacia atrás y... ¡Ah! Y se va. A ver. Y es que la cosa, lo que me hace más gracia es cómo se reinician. ¡Ah! La luz me quema. No rest for the wicked. Murderous bastard! Away with you! Muerto. ¿Quién es esta? The marks on this woman's neck were made by the fangs of a vampire. This is the very flower my mother tossed on Mary's coffin. Someone is targeting my family. Her shoes and clothes are quite worn out. Only a golden watch in her pockets. Es que yo no lo quiero para vender. Yo solamente quiero inspeccionarlo en plan... No sé quiénes son esta gente. Por lo que ha dicho que... es que su marido era... de una empresa que ponía a la gente... en la lista negra o lista blanca.
Pero no sé. ¿Qué hago? ¿Lo cojo o no lo cojo? Ya lo voy a recoger, no sé. I see you. Y se va. Right then. It's a sick game. But given no choice in the matter, I might as well win it. Saltamos. ¿Dónde está? I see you. Por cierto, por aquí no podías acceder, ¿eh? Estaba la puerta esa cerrada. Lo digo porque yo he venido por aquí y no podía pasar. I see you. Jonathan. ¿Qué quiere? Mira, está ahí en el tejado. Adiós. I won't let you escape. Pa' acá. You're very fast, but I'll catch you. They've all been butchered. I can still sense a presence. ¿Tú cómo sientes la presencia? ¿Por una marca? Por una marca. Uy, me he equivocado. Es por aquí. ¿Qué? No. No quiero. I feel someone's eyes upon my neck. Christ! Someone help me! You! What have you done? Vicar Larrabee, what happened? Demon! Hell Scourge! Son of perdition! Vicar! Jonathan's no demon. He's just a soul. Returned from the dead. Like your Christ, Vicar. Mary, is it really you? Oh, it's me, all right. Precious brother. What is Mother doing here? I'm gathering the family for a final reunion. All smiling, all dead. Thanks to the good Dr. Reed. Mary. Mother, say hello to your son. Hello, Jonathan. Mother, What do we have here, Mother? The prodigal son has lost his tongue. Our Jonathan always had the first and last word at dinner. The entertainer, the star of our show. I'm sorry. Let me explain. Shut up. It's my turn to do the talking. I have this nasty hole in my chest, Johnny. It needs to breathe. Of course. You can speak. My prayers went so long without an answer. My husband
killed in France. My child, carried away by the flu. My brother promising to return in his letters, then disappearing in thin air. I went from hospital to hospital, cemetery to cemetery, grave to grave. I've lifted every stone in London, searching for an end to the nightmare. And there you were, in front of me, on a dark pier. The hunger had taken me. The joy to have finally found you. I longed for your arms, a final happy ending to so much tragedy, to tell me all would be well again, as you did when we were children. It was this filthy dock where you greeted your sister. I dug a tunnel from my grave with my fingers and teeth. Mary. I thought I had murdered you. I tried to end myself. We've been through the same horror. We are a disease, Jonathan. A sickness that corrupts all it touches. All we kiss, and all we kill. Look at me. Admire your ilk. I'm so sorry. Apologies will not suffice. I demand reparation. I want a miracle. Are you a miracle worker, Dr. Reed? No? I'll show you mine then. The family Reed, reunited and complete, living forever in a red sea of eternal love. Time to go, Mother. Say hello to my son for Mary, me. wait. I have made friends with vital knowledge. Vampires. We are not alone, Mary. With time, we can learn to live almost as we lived before. How long? What? How long will this masquerade continue? I've been watching you. All these nights in Whitechapel, pretending you're still a doctor. You believe you're just fighting a disease. But it's you, the disease. Jonathan, you! I'm a scientist. I'll find a solution. Let our mother go, please. You're always the one to sway me to reason, Jonathan. But before, your motivations were always pure. Now you're tainted. Let her go! She has no part to play in this. Very well. Have you heard our good doctor? You can go home, Mother. Go home and rest in peace. Yes, I'll go home and rest. It's so easy to make them obey or forget. Puppets for our pleasure. I've seen you have your fun. You are mad. So that's what I am, Doctor. Mad. I was beginning to wonder. I've been hearing these voices in my head. One in particular. That of my dead brother. This is the reason I must kill you. Not for your betrayal. Not for our poisonous kiss. Not even for the lies you tell yourself. No. It's so that smooth and wicked voice will stop ringing in my ear. Mary. No, don't! Time to die, brother. And this time for good. What? ¿Por qué no para de hacer objetivo a no sé a qué? Rest in peace, monster. Me va a matar, ¿eh? Dios, lo que pega, chaval. Bueno, de prueba. Ahora viene la buena. Que claro, muchas veces
es eso. Es muy fácil obtener experiencia si absorbo sangre, pero si estoy haciendo la run de no matar a nadie, pues la única experiencia que recibo es con los bichos que me pego. Detén a Mary, venga. Ah, menos mal. Pero... Ay, Dios mío. You killed. Come to me, Jonathan. What? ¿Y me da? ¿Y me da otra vez? Ay, pues nada, de prueba. Venga. Es que ya está el 20, ¿eh? Por la coña. Ahora pegan los bichos. Y si un vampiro mayor... El otro me resultó fácil, pero esta me pega muy fuerte. Ya estoy a... Si ella está al 20, yo estoy a 8 niveles por debajo. Bueno, vamos a intentarlo otra vez. ¿Pero por qué me da? Resiste. No, no quiero. ¿Pero por qué no las turneo? Ah, vale. Vale. Muy bien. Es que, tío, tiene un alcance mucho mayor que el mío los ataques, tío. No sé por qué. Y no las tuneo. Muchas veces cuando estoy con los enemigos, cuando le das con el bate, que tiene algo de stun, porque para eso le he puesto yo stun, como que se echa para atrás como stun. No sé. Así a lo mejor un boss no se stuneará. Vamos a intentarlo otra vez, venga. Ay, Dios mío, tío.
deja. You've spared the precious Nurse Crane, but not your own Mary. Come to me, Jonathan. No quiero. Give me your blood, priest. You ¿Qué hace? to rot in this grave. Final thoughts are just to die for. ¡La ha matado! What have you done? Y me da, tío. You killed me, brother. Que me quedo sin energía, tío. ¿Puede ver más mierda en el campo, tío? En serio. Kiss me again, sweet brother. Joder, tío. En serio, es que es súper random, ¿eh? Bueno, hasta que acabemos con ella. A lo mejor debería subir niveles, pero no sé si me va a dar para subir algo. Con 4000 de... Con 4000 no. Yo la última vez... O sea, yo tenía que gastar para lo que estoy yo ahora cerca de los 14.000 o más. Hombre, tengo 8.000, pero no creo que sea lo suficiente, ¿eh? Slayer. Que le doy al botón y no lo hace. You come to me, Jonathan. Ah, y no le da. What? What? Pues nada, tío, estupendo. You've spared the precious Nurse Crane, but not your own Mary. Voy a hacer una cosa, voy a bajarle los gráficos. A ver si va mejor. Es que muchas veces cuando haces partículas y lo que sea... Mire que le dio los botones, pero no lo hace, ¿eh? Voy a bajarlo todo. A ver. ¿Sabes? Creo yo un poco peor. Pero debería reaccionarme más. Please help me! Abomination! Esta vez porque le he dado muy tarde. Assassin! Come to me, Jonathan.
inmune, tío. Vale, cuando va a hacer el grito ese, se hace inmune a los controles y al daño y tal. Eso no lo podría saber yo, tío. Bueno, ahora lo sé. Pero ahora voy más fluido, ¿eh? Se ha notado mucho más en el combate, que lo habéis visto, que puedo esquivar mucho mejor. Es que no sé por qué me consume tanto el OBS. Tampoco, por lo que he visto, no consume tanta memoria como antiguamente, que me consumía un montón. Ahora, como mucho es un giga de RAM. Y hombre, tengo 16, no sé. Algo... Dale, venga. Assassin! Come to me, Jonathan. Que juegas con ventaja, tienes sangre, yo no. Kiss me again, sweet brother. You've killed me, brother. Ahora grita. You've spared the precious nurse Golpe. Grey, but not your own Mary. You'd rest in peace, monster. ¡Ay, que me he quedado! Ay. I'll make you kneel like a dog, just as you did to Sean Hampton. Wow, wow, wow. What have you done? ¿Qué pasó? You killed me, brother. ¡Ay! Pero, ¿por qué no ha hecho dash? Pero bueno, tío. ¿Por qué no ha hecho el dash, tío? Si te quedaba energía. Bueno, pues nada. Otra vez de nuevo. Estaba a punto de ganarle. Es que yo creo que voy a tirarle el ulti al principio y en el final. Fíjate tú. Vamos a ver si me lo logro pasar. Bueno, y encima me quita toda la sangre esa. Y yo un robón. Me ha robado. ¡Esquívame! ¡Esquívame esta! You left me to rot. Kiss me again, sweet brother. Bueno, este intento es malísimo.
En fin, esta ha sido malísima. Me he comido demasiado golpe. Ay. Someone help me! God help! Please help me! Sí. To rot in this grave. Abomination. Ahora vomita. No, vomita ahora, ¿verdad? You've spared the precious nurse Crane, but not your own Mary. What have you done? Give me your blood, No. priest. Kinslayer. Pero tío, ¿por qué tan random? Final thoughts are just No, to me tengo que dejar die matar. for. Mátame, venga. Mira que antes estaba a punto de ganarle, tío, pero me ha faltado energía. No sé por qué me ha gastado como la energía, pero no me ha hecho el esquive. Y ese tío se puede salvar perfectamente. Porque, hombre, antes lo he hecho, ¿sabes? Estaba a nada de ganarla. Y sin... Vamos a ver. Otra vez. Tenía más sangre, ¿eh? Venga, vamos a ver. Help me, please! You left me to rot in this grave. Ajá. You've killed me, brother. Rest in peace, monster. Pero bueno. Kinslayer. You've spared the precious nurse Crane, but not your own Mary. Come to me, Jonathan. Sí. Pero ¿cuánta mierda? Pero bueno, qué abuso. Y no puedo hacer nada. Ah, estupendo. Me parece grandioso. Es que vamos, tío, más random. Bueno. No me voy de aquí hasta pasármela, ¿eh? Vamos, aquí me quedo yo si hace falta. O sea, que tiene mucha ventaja porque está muchísimo más nivel que yo. Pero bueno, me da igual. Se puede ganar perfectamente. Lo que no quiero es que mate al cura, tío. Es que me da coraje porque se cura entero y el tío, en vez de correr e irse, no, se queda aquí. Por si tiene posibilidad de curarse, la tía. You left me to rot in this grave.
Ah, ahora está resistiendo. Ven para acá. ¡Corre, plátano! You've spared the precious nurse Crane, but not your own Mary. Ahora. Rest in peace, monster. ¡No! Blood ¡Que no! ¡Que no puedo hacerle nada, tío! Me cago en todo la... thoughts are just to Tramposa, que no die tramposa. ¿Qué tío me estás contando, tío? Es que es súper random. Yo quiero salvar al tío. ¿Y cómo lo hago? O sea, tío, es que es súper random. Dice, ah, pues, ¿sabes qué? Que ahora te voy a dejar y voy a curarme. Es que no sé, tío. ¿Qué hago? ¿Gente? Y antes sí ha ido todo el rato por mí. ¿Qué hago, tío, para que vaya por mí? Y que no vaya por el cura. Que yo estoy seguro que el cura lo puede salvar. Estoy seguro. Porque antes estaba a punto de ganarle. Lo que pasa es que de repente hacen y dices, ay, tengo poca vida. Pues ¿sabes qué? Que voy por el cura. Y no puedes hacer ninguna movilización ni nada para evitarlo. Porque no puedo turnearla. Estaba usando el poder, pero como que... No quería hacerlo. Sí, help, pero vete de aquí, coño. Yo soy un asesino, pero tú no eres una asesina, eres buena gente. Creo que no me puedo alejar mucho de ella. ¿What? ¿Me ha quitado toda la vida? ¿De un grito? ¿Qué me estás contando, loco? Hostia, qué fuerte, tío. Que me ha quitado toda la vida de un grito. Estupendo. Buah, te vas a cagar. You left me to rot in this grave. Vamos a empezar bien. Ya he pegado fuerte. Me estoy quedando sin energía. Kiss me again, sweet brother. Joder, tío. Joder. Te estoy dando para atrás y no... Por favor, en vez de para adelante, ¿por qué no para atrás? Es que, tío, se pone tontísimo el personaje. Venga.
Joder, tío. Joder. Me cago en todo. Venga, vamos a ver. Someone help me! Help! You left me to rot in this grave! Come to me, Jonathan. Y yo, tío, y me hace... You've spared the precious nurse Crane, but not your own Mary. You've killed me, brother. Kiss me again, sweet brother. Joder, tío. Mira todo el campo. ¡No! Give me your blood, priest. Tío, me cago en todo. Final thought. Es que le estoy a punto de ganar y me olvida, tío. O sea, me ignora, tío. Es que, joder, tío. Me cago en todo, tío. Joder, tío. Es que le tengo que hacer el ulti cuando esté con poca vida, tío. Es que si no se pone a hacer estas tonterías. Bueno, tontería no. Oye, ella se quiere curar, pero vamos. Lo dicho, el tío se puede pirar por donde yo he entrado. No quedarse ahí. Es absurdo que me quitan toda la barra de sangre por morir. Y lo que he recolectado, ¿qué? Es mía. You left me to rot in this grave. What have you done? You've killed me, brother. Ay, Dios mío. Oh, Dios mío, tío, que era el grito. Me cago en todo, tío. Venga. Me da igual. No, es que... Me lo voy a pasar. Sí o sí, me lo voy a pasar. Me da igual que tenga... Que no estemos en igualdad en condiciones, pero me lo voy a pasar. No es difícil, sinceramente. El problema está... Lo que he dicho. Que no mate al cura. Si no mata al cura, perfecto. You've killed me, brother.
What have you done? Una mierda, tío. Me cambio de arma para nada. Es malísima. Kiss me again, sweet brother. Assassin! Joder, me cago en todo. Me tengo que alejar. Es que tampoco me puedo alejar tanto por el hecho de que no sé si alejándote tanto de ella, básicamente te ignora y empieza por el otro. Es que no lo sé. Pero vamos, cambiarme al otro arma, no. Este arma pega bastante. Y añade stun y me parece muy bien. Ese. Pero el otro le puse algo en plan de que como que absorbía sangre cuando golpeaba, pero no has visto que tampoco creció tanto la barra. Como mucho la escopeta podría usarla. What have you done? Bueno. Qué random, Nada, tío. Ahora voy a vomitar. Give me your blood, priest. ¿Qué hago? ¿Ves? Si me alejo demasiado, se lo lleva. Fine thoughts are just to die for. Es que yo creo que tengo que permanecer todo el rato a su lado para que no se lleve al médico. Pero es que no sé, tío. Madre mía, chaval. Entre todas las áreas que tengo que esquivar y después que tengo que proteger al médico. Madre mía, chaval. Help me, please. Slayer. ¿Cuánto le quito esto? Qué poco. Le quito bastante poco. What have you done? Si estoy en el área no me hace daño. Creo yo, ¿eh? Tío, que te da el botón. Por favor.
You've spared the precious nurse Crane, but not your own Mary. Ahora vomita. Rest in peace, monster. Give me your blood. Nada, tío, que es random, tío. Que no te puedes quedar cerca tampoco, ni... Es si le da la gana, tío. Joder, tío. Madre mía, chaval. Es que, tío, de verdad, en serio, ¿hay alguna forma de que no vaya por el cura, tío? Que vaya todo el rato por mí. Joder. Y es que estas cosas, esto no me lo dice la guía. No me dice nada de que se pueda salvar o no se pueda salvar. Directamente, cuando derrotas a esta persona, ya está. Ya podrás terminar el capítulo y ya está. Es que no puedo hacer nada. ¿Cómo salvo a este hombre? ¿No se puede salvar o qué? Yo creo que sí se puede salvar. Abomination, what have you done? Joder. Ah, gracias. Ah, Vita. You've spared the precious nurse Crane, but not your own Mary. Rest in peace, monster. Pero no vayas a por de verdad. La madre que te parió. Hija de... Es que no sé ni qué hacerte, tío. No vayas a por el cura, tío. Qué pesado eres, tío. No quiere ir a por mí. Pues ve a por mí, tío. Dios, me cago en todo. Es que lo cogía yo y me lo comía hasta yo. Diciendo, no te lo vas a comer tú, me lo voy a comer yo. Andamos por el culo. ¿Reírse de mis sandalias? Golpe de remo. Golpe de remo. Preparen la canoa del colegio. Oh, eso sí que es golpe de remo. ¡Quiero mi bocadillo! ¡Quiero mi bocadillo! ¡Quiero mi bocadillo! Ahora vamos a vomitar. Kiss me again, sweet brother. Pero, ¿qué me dice? Farsa, que no es farsa. You've spared the precious nurse Crane, but not your own Mary. Otra vez vomitar. Pobrecita, que está todo el rato vomitando. Y me corta mi ulti para... Es que, tío, me cago en las putas dinámicas de los creadores del juego, tío. O sea, le voy a tirar el ulti para después cuando tire lo de la lluvia esta, para que no se le ocurra ir a por el tío. Y va por el tío. ¿Ves? Que no... Que... Ahora sí puedo hacerlo, pero vamos, que me lo resiste. No, me voy a dejar matar.
Qué asco, tío. En serio. Qué asco de tía. Coño. Ya no me da ni pena, por haberla matado, Ya no me da pena. Ni ella misma se arrepiente de lo que está haciendo. Si ha matado a inocentes incluso. ¿Cómo la vais a perdonar? Quiero mi bocadillo. Quiero mi bocadillo. Bueno. Ahora me quito la cantidad. Que alguien me ayude, pero me voy a quedar quieto en el sitio. Tonta, que eres tonta. Mira cómo te muerdo. You left me to rot. What have you done? You've spared the precious nurse Crane, but not your own Mary. Golpe. Golpe. Kiss me again, sweet brother. Ven para acá. ¡No te fumes! Me your blood, priest. ¡Me cago en vuela! ¡Te odio! Es que, tío, pasa olímpicamente de mí y se va directamente por el tío. Pero, tía, si te queda más de la mitad de la vida. ¡Asquerosa! Rest in peace, monster. ¡Qué random, tío! Es de verdad. Que prefiero que me mate, tío, pero es que me da... Es que me da mucho coraje, porque si voy por la run buena, no puede morir la gente. Tío, y esta me lo mata en la cara, como diciendo, ajá, no me puedes cortar, me lo voy a comer delante tuya, pero no me puedes cortar. Muy bien. Me parece estupendo. Bueno, en algún momento el boss dirá, no me lo voy a comer, porque voy bien. Es que a lo mejor me tengo que quedar con poca vida para enfrentarme a ella. Y así se... You killed me. Kiss me again, sweet brother. Y yo. Tío, me cago en todo. Ya me estoy poniendo malo, Quiero matarla ya. La cosa es que yo creo que no creo que tengan nada para subir de nivel. Creo que no puedo por ahora. Tendría que estar farmeando. No tengo muchas ganas. Me da muy poco por matar enemigos. La cosa es esa, que yo creo que se puede matar. Pero lo que no quiero es que no mate al cura. En una pesa. Que lo sepa.
Le quita toda la resistencia, tío. O sea, el poder que tiene. Kingslayer, what have you done? Joder. But not your own Mary. Es para mí. Rest in peace. Otra vez vomita, pero tío, por favor. Es que me ha vomitado 2 veces, tío. ¿Qué me estás contando? Pues mátame ya, tío. Es que me da igual. Dios. Madre mía, chaval. Bueno. No se le puede quitar tanta vida tan rápido porque si no también quiere curarse. Que si se enfocara mucho más en mí. Pero bueno, vamos a ver. God help! Please help me! You've killed me, brother! You left me. Rest in peace, monster. Yo soy un monstruo, ¿tú qué eres? Abomination. You've spared the precious Nurse Crane, but not your own Give me your blood, priest. Voy a quedarme aquí mirando mientras se come a un tío, ¿vale? No es porque no quiera intervenir. Es que es una animación de un boss. Me parece un poco injusto, tío. Que no pueda yo evitar esto, ¿sabes? Joder, tío. Y digo, no voy a absorberle sangre porque a lo mejor no va por el tío porque a lo mejor no estoy quitando la reserva de sangre. ¿Qué va? Va porque le da la gana. Vamos a intentarlo otra vez. Hasta que me caliente y diga, mira, tío, el cura vivió lo suficiente. Someone help me! Abomination. Killed me, brother! Come to me, Jonathan. You've spared the precious Nurse Crane, but not Ya your por own mí. Mary. Give me your blood. Pero tío, ¿por qué no vas a por mí? Me cago en... Final thoughts Dios. are just to die Puta for. mierda dinámica de este boss, tío. Vea por mí todo el rato. Kiss me again. La cosa es que se puede matar, pero es que no lo hago por el hecho de que quiero salvar al cura, tío. Es que me pone de mala hostia. Que sea una dinámica de matar a un random. Y tú...
y tu condición para pasarte el juego es salvar a todos los que a todos sin restricciones. Buah, me pone malo, tío. Porque es en plan, antes estaba a punto de hacerlo y ahora de repente random dice, ah, pues ¿sabes qué? Me lo voy a comer. Tío, por favor, tío. Someone help me! Abomination! Kinslayer! Come to me, Jonathan. You've spared the precious Nurse Crane, but not your own Mary. Kiss me again, sweet brother. Assassin! Joder, tío. Es que me cago en todo, tío. Hace así, a tomar por culo y se va. Tío, ¿qué hago? Me cago en todo, tío. What have you done? Joder, tío. Me cago en todo, tío. ¿Cómo coño lo hago, tío? Que me quedo 12 horas hasta que el boss diga, no lo voy a hacer. Es que, tío, me parece muy fuerte que tengas que esperar tú a que no haga una acción. Para no destrozarte el final. A no ser que este tío no cuente. Pero vamos, me dudaría entonces de los creadores del juego. Kinslayer! No, mitad. You left me to what have you done? Coño, que te estoy dando para activar. Y me da. You've spared the precious Nurse Crane, but not your own Mary. Kiss me again, sweet brother. Joder, tío, me cago en la hostia. Final thoughts are just to die for. Qué tío, de verdad. Joder, tío. Me cago en la hostia, tío. Estoy a nada de vida de matarla y de repente dice, ah, te ignoro, me voy. Pues nada, venga, otra vez a intentar matarla. Es que le tengo que pegar con el último, con el golpe de gracia, con el ulti, tío, para quitarle
toda la barra de vida que pueda. Pero es que es tan random que dice, ay, me ha quitado un cuarto, pues me voy a curarme. Oh, me ha quitado un 10%, me voy a curarme. No sé, tío, es que no sé cómo evitarlo. ¿Pero que tú lo eres? ¿Pero que soy yo? Bueno. Bueno. A la vomita. What have you done? Resistido. Joder. La madre que te parió, tío. Al final me estoy desconcentrando, tío. Venga. Y yo digo, yo estoy seguro de poder matarla. Lo que yo no puedo averiguar es si te puedes pasar el juego en lo de Pacífico. No, esta ha sido de prueba. Siendo de prueba. matando, muriendo a este hombre. Muy bien, me tocando dar de comer a los peces. Y yo le superviso. Es que me parece súper absurdo, tío. Tío, le da para atrás. Kinslayer! Kiss me again, sweet brother. You've spared the precious Nurse Crane. Ya por mí. What have you done? ¡Oh! ¡Le cortó! ¡Le cortó! You left me to rot in this grave. No me lo creo. Que me estoy retirando para atrás y me ha dado. Dios. Le he cortado, ¿eh? Por lo menos, mira. Madre mía, chaval. ¿Cómo me está tocando los huevos? Pero mira. Si lo hace antes de que agarre al otro, lo puedes hacer, ¿eh? Lo puedes inmovilizar y que no agarre al tío. Buah, pero tengo que estar súper atento. A ver, venga. Yo digo, yo no me voy a ir hasta que esta tía se derrota. Que sí. To rot in this grave. Bueno. Abomination. What have you done? You've spared the precious Nurse Crane, but not your own Mary. No, no me deja. No, es
que, tío, no sé cómo ha sido antes, pero vamos, ha sido súper random entonces. You killed. Final thoughts are just to die for. Rest in peace. Me cago en... Joder, tío, me cago en todo, tío. Venga. A ver si se puede, tío. Ojalá me lo pase ya, tío. Madre mía. No es difícil el boss, pero sigo diciendo de que me parece muy random lo de... Tienes que salvar este cura para que no esté el final malo. Please help me! Abomination! Ah! 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 You left me to rot in this grave. What have you done? Joder. You've spared the precious Nurse Crane, but not your own Mary. Give me your blood, priest. ¿Ves? Es que no puedo hacer nada. Ahora se ha curado. ¿Ahora qué? Es que, tío, es muy random, tío. Me da coraje esto. Porque no va por mí, tío. Si se dijera que hay un patrón, pero no hay patrones, tío, para... Es que, tío, no puedo, de verdad. Si tengo que yo pelearme con una tía, que tengo que yo esperar a pensar, vale, va a teletransportarse al lado del NPC y le tengo que dar antes de que haga la animación de sujetar al tío. Antes lo hice por suerte. Es que es suerte, no es habilidad, Eso fue suerte, que yo dije, venga, lo tiro. Y le afectó. Pero que tengo que yo esperar básicamente a que me intervenga otra vez la suerte es un poco random, tío. Ah. You left me to rot in this grave. Ah, este es el vómito. What have you done? You've spared the precious Nurse Crane, but not your own Mary. Otro vómito. Acabo de vomitar y vuelve a vomitar. No, tío. Ni antes ni después. Final thoughts are just to die for. Es que, tío, me cago en... De verdad, tío. Que es súper random, tío. Me cago en todo, tío. Es que tengo que encontrar la forma de salvar al cura y a la vez acabar con esta tía. Que parece que... Yo estaba atacando por la parte de atrás. A lo mejor estando muy lejos me da tiempo a tirarle a la animación antes de que se vaya. No lo sé. Es que no lo sé. Noel-Stern dice, emoticono corazón, emoticono corazón, emoticono corazón. Sí, pero igualmente, vaya tela, tío. Que tenga que sufrir yo todo esto. Que si fuese porque me estés derrotando, vale, tío, te lo compro. Pero es que no me estás derrotando por nada, sino porque me estoy dejando matar.
Para que no haga esa animación. Rest in peace, monster. ¡No! ¡Que me quedo sin energía! Ve, aquí por ejemplo, vale, me ha matado por el grito. Que bueno, que el grito que me quite toda la vida entera. Madre mía, chaval. Tiene que ser su ulti. Y por cierto, no se supone... Bueno, aunque estoy sacando un poco de lógica, no se supone que yo soy el vampiro superior a ella y ella me tiene que obedecer a mí, porque no siempre es así, parece ser. Como que yo soy su señor, ¿sabes? En este juego parece que no. You come to me, Jonathan. Venga, voy a por mí. A por mí. Me ha hecho la animación después de haberme pegado un golpe. Assassin! You've spared the precious Nurse Crane, but not your own Mary. Kiss me again, sweet brother. Y me da. I'll make you kneel like a dog, just as you did to Sean Hampton. Rest in peace, master. ¡No! Pero esquívame hacia donde yo te digo. Me cago en todo, tío. Que no me va... No va hacia donde yo le digo. Estaba haciendo diagonal abajo, derecha. Y estaba yendo hacia adelante. ¿Por qué? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué está yendo hacia adelante? Bueno, venga. A ver si esta vez, de prueba. Dios, me estoy poniendo malísimo, con este boss absurdo del Averno del Imperio de los Vampiros. Que hace random el ultimate. Venga. Kinslayer! What have you done? Y te metes ahí. Grito. You've spared the precious Nurse Crane. Assassin! Yo soy un assassin, pero...
priest. ¿Ves, tío? Que es random. ¿Ves que es random? Es que es en plan, bueno, pues ya está. Ya me ha destrozado la run. You left me to rot in this grave. No vomitas en delante mía, hombre. Es que, tío, hostia, tío. Vamos a intentarlo otra vez. A ver. Quiero ya matarla de una vez, tío, de verdad. Y me he guardado el ulti para lo mismo, para decir, venga, le voy a pegar el último golpe de gracia con el ulti. Pero que va, tío. De repente dice, te ignoro, me voy a por mi comida. Y no tenía lo de stunearlo. Ya lo había usado. Es que intento básicamente como atosigarla, ¿sabes? Es lo que intento, atosigarla. Que no tengan tiempo para respirar. You've killed me, brother. What have you done? You've spared the precious nurse Crane, but not your own Mary. Otra vez, tío. No puedo hacer nada. Es que es random, tío. Qué random es, tío. Come to me, Jonathan. Canso me, pero era una tramposa. Yo estoy uno versus uno y tú te vas a por el alimento para curarte. Tramposa. Dios. Como esté en mi mano de salvarte o matarte, no lo voy a decir porque vamos, seguramente hay que salvarla. Pero me cago en todo, tío. God help, please. You've killed me, brother. Ajá. What have you done? You've spared the precious nurse Crane, but not your own Mary. Joder, otra vez vomita. Kiss me again. Blood priest. ¿Ves? Nada, tío. Resistir. Me cago en todo, tío. Como se ponga a hacer la animación esta de vomito, grito, vomito, grito, pues no puedes stunearla, porque básicamente se hace inmune, se hace resistente. Sin embargo, yo tiro mis habilidades y si un enemigo me da, me da. Bueno, vamos a ver si logro ahora sí acabar con ella. To rot in this grave. Kinslayer.
Rest in peace, monster. Y ahora lo esquivo. You've spared the precious Nurse Crane, but not your own Mary. Come to me, Jonathan. Give me No. your blood, priest. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada, tío. Pues nada. Otra vez más. Thoughts are just to die for. Menos mal que no estoy gastando ni pociones ni nada, porque si no estaría hasta los huevos, sinceramente. Es que me parece absurdo que no pueda coger al tío y llevarlo fuera. Ya está. Pero no, el tío se tiene que quedar ahí. Porque es parte de la dinámica del boss acabar con un NPC. In the name of Christ, someone help! You've killed me, brother. Sí. Yo te ayudo. Yo te ayudo, yo te ayudo. ¡No! Mire que le estaba dando al dash, ¿eh? Pero no me la ha hecho. Yo... Me cago en todo, tío. Ay. Me cago en todo, tío. Me voy a poner aquí arriba, ¿vale? Y voy a enseñaros el mando. ¿Total? Ahí arriba no creo que moleste. Abomination. You've killed me, brother. Kiss me Esta vez sí lo he again, hecho mal. sweet brother. Estoy haciendo fatal. Rest in peace, monster. Joder, tío. ¿Cuántas áreas me ha dado, tío? Bueno, vamos a intentarlo otra vez. Uf. Esa última la he hecho fatal, tío.
You left me to rot in this grave. Otra vez que no me ha esquivado. Assassin! Come to me, Jonathan. You've killed me, brother. You've spared the precious Nurse Crane, but not your own Mary. Rest in peace, monster. ¡No! I'll make you kneel like a dog, just as you did to Hampton. Venga. De nuevo. De prueba. Que le tengo que hacer un montonazo de control. Vamos a ver. Nunca he usado una habilidad que tengo. Podríamos probar. Total, la lanza no le puedo hacer daño. Esta habilidad. ¿Será que si te cambia la habilidad? Madre mía, pues. La había usado bastante. Assassin! Kiss me again, sweet brother. Estaba atrapado, no tenía sitio para correr. Es que es lo malo, si estoy contra la pared, ¿dónde corro? Ahí solamente era usar muchas veces da, y si me daba en plan lo de el tiempo de invulnerable, pues ya está. God help! Please help me! Assassin! No sirve para nada. Abomination! Rest in peace, monster. You killed me, brother. Desde ya, pesa. You've spared the precious Nurse Crane, but not your own Mary.
Come to me, Jonathan. Otra vez. Your blood priest. No puedo hacer nada. You left me to rot in the Estupendo. final thoughts are just to die for. Dinámica de un boss. Guay. Me encanta. Me encanta, tío. Me encanta. Porque no puedo evitarla. Básicamente porque el boss pasa olímpicamente de mí. Y dice... Bueno, pues voy yo contra... No es que no se quiera morir, porque yo puedo matarla. Lo que no quiero que mate el cura, ¿sabes? Eso es lo difícil. No es coña, es que lo difícil es eso. Que no quiero que mate al cura. Y yo estoy por subir nivel, te lo digo en serio. Aunque no sé cuánto va a subir, pero vamos. Vamos a ver. Creo que no va a subir bastante, va a subir poco. Ahora ya estoy mancando incluso con los bichos pequeños. No puedo ir por aquí, ¿no? Dejadme en paz, no tengo ganas de pelear. Over there! There's one of them vermin! Over there! ¿Está? Nada, tío. Tengo que matar a todos los enemigos. Es aquí, ¿no? Oye, ¿cómo se hace de ahí, tío? Venga, sube. La rata mejor, ¿no? No suba ya. A ver. ¿Quieres subir? O todavía no es suficiente. Ahora sí, ¿no? Vamos a ver. A ver si puedo subir algo. Ay. Pero yo no creo que pueda subir nada, ¿eh? Nivel 14, vale. No puedo subir. Este puedo subirlo. A ver. 3 segundos de control, 5 segundos. Vale, sí puedo subirlo. ¿Y este? No, este. Porque este me da igual lo de curarme. Hay otras habilidades que me pueden curar.
¿Eh? Ah, porque se aumenta el coste. O sea, aumenta mucho más el coste, pero la recuperación es mucho mayor. No sé qué decir, ¿eh? No me convence. Mira, vamos a ponerle el ulti. Yo estoy al 15. Mm, Aumenta la absorción de sangre. Vida me había quedado bajísimo, pero bueno. No me importa. Ah, pues ya está, no puedo hacer más nada. No. Confirmar. Ya estaría más o menos ya a su nivel. Vamos a ver si logro. Retrato de un santo apenado. Si alguna vez has vivido cerca de los muelles de... Seguro que sabes quién es Sean Patrick Hando. Si no, seguro que has oído hablar de él. Su nombre está empezando a extenderse por todos los rincones del capital y su canción está llena de esperanza. Sean es el humilde fundador del refugio Anto, un establecimiento que construyó con nada más que sus propias manos y sus creencias. El edificio, un almacén abandonado que de la familia Danton donó, haciéndonos una vez más partícipe de su generosidad. Fue renovado y transformado en lo que hoy en día se ha convertido en un refugio más famoso de Londres. Los pobres y los hambrientos son bienvenidos bajo su techo, comparten la comida. Vale. Sean Huston vivió una vida poco y nada cómoda, pero las dificultades que encontró en su camino no deformaron ni mutilaron su profunda confianza en el Señor. Más bien todo lo contrario. Este hombre de fe desarrolló una fuerte empatía a costa de los tormentos sufridos por la pobreza. En los muelles ya es reconocido el afecto que siente por el prójimo. Somos muchos los que hemos visto y sean sufrir por una guerra enfermiza, un huérfano o una madre doliente. Así es así como se ganó el sobrenombre del el santo apenado de Eat Inn. Sea Anton es un personaje tan respetado como la gente continúa acudiendo a su refugio cada noche, incluso después de que el santo apenado contrajese una misteriosa enfermedad que lo obliga a reposar y a estar separado de su rebaño, mientras en otras partes de Londres la gente retrocede cuando ve a alguien toser en público. Muchos hombres y mujeres no tienen ningún problema con comer y dormir en el refugio de Anton, el lugar más seguro de los muelles del Inn. El edificio no está en las mejores condiciones. Su olor puede resultar insoportable para las narices delicadas, pero la esperanza y el cariño que rodean son abrumadoras. Y el número de víctimas se ha mantenido en un nivel bajo y estable durante días. Vale. Esto es un evento importante. O sea, no murió y quedó... ¡Oh! Mira, hemos quedado al máximo, al 100.
¿Este se curó? Saneado. Últimamente los rumores acerca de Witch Champer se convierten en auténticos hechos. Durante los pasedo, porque he dicho pasedo. 3 meses, la política ha sospechado de que el barrio daba sede a lo que podría considerarse el núcleo del mercado negro médico en Londres, pero por supuesto esta sospecha seguirá siguiéndolo, y un cuerpo de seguridad será enviado a Winchester para poner fin poder poner fin al tráfico ilegal. No se ha encontrado una gran cantidad de sustancias, no se ha arrestado a ningún jefazo. Esa farsa es el resultado de un intento desesperado por ocultar la descarada incompetencia de la Comisión de Salud del Consejo del Condado de Londres, que le regala al populacho una victoria de segunda mientras la epidemia se extiende con rapidez. Lo peor de todo es que en cuanto uno se toma el tiempo para analizar los gráficos y las estadísticas más recientes, descubre que el distrito de Winchester resiste mucho mejor a la enfermedad que la mayoría de la ciudad. ¿Se trata de un milagro? ¿Se trata de un milagro o se lleva a cabo actividades médicas clandestinas, ilegales, pero eficientes? ¿Es esta otra prueba de la incompetencia de las autoridades en cuanto al asunto criminales? Lo único que sé es que si los londinenses tenemos más posibilidades de sobrevivir a la epidemia viviendo en un barrio alejado de la mano de Dios. No tengo ningún problema en mudarme a un antro barato, infectado de pulgas, y pagar a un casero de dudosa reputación. Claro, hemos llegado a 91. Pero este hombre todavía no lo he podido curar, porque necesito nivel 3. Podría ir, sinceramente. Es más, hostia, ¿y esto qué es? ¿Cuántas misiones hay aquí? El tío se supone que está aquí. Aquí arriba. Está aquí arriba. La investigación actualizada. It's locked. Déjame. Déjame. Si no quieres morir, déjame. Vale, sí, sería por aquí abajo. Tengo que dar la vuelta al mapa, para llegar, Está saneado, vale. Pero no quiero entrar. A ver si me va a dar un NPC o lo que sea. Sí, sé que puedo ir otra vez por el boss, pero yo creo que voy a intentar ver si farmeo un poco. Porque no tengo daño suficiente, tío, para acabar con ella, para que me haga los ataques esos random. Voy a hacer un poquito más. Y me voy a preparar fuera de cámara. Aunque va a ser un coñazo porque...
Hombre, un coñazo no, porque ahora mismo, como tengo más misiones secundarias, podría avanzar un poquito y así recuperar más experiencia con las misiones secundarias. Pero vamos, esa tía mañana nos lo pasamos en directo. Puedo ir por abajo. ¡Hombre, Sephiroth! Mucho en darme otra... Signo de exclamación abierta. Sephiroth de Hada ha hecho un raid con 5 espectadores. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos los que venís de parte. ¡Corre, plátano! Haz clip. Chuco, haz un clip. Haz un clip. Es que soy un bocas, tío. Noel-Stern dice, pero bueno, vamos con esa raid. ¿Cómo va? Bueno. ¿Cómo voy? Si te dijera Sephiroth... frustrado un poco. Porque me estoy enfrentando a un boss. Y... Creo que te pico. Porque me estoy enfrentando a un boss. Y el boss tiene una dinámica que... Porque me estoy haciendo el final bueno, ¿vale? Ya se ha visto en directo cómo ha salido toda la ciudad con los periódicos y tal. Diciendo que... la mejor ciudad... mejor sanada. Au. Anulado. Leon 23 dice, no te frustres, Kat, su ánimo. No. Voy a hacer un intento para que lo veáis, pero es difícil, ¿eh? Bueno, pero mejor dicho, no es difícil. Es que... Os voy a explicar, espérate. No es difícil. El problema está en que yo, como quiero salvar a todos los NPC, es frustrante, exacto. Como quiero salvar a todos los NPC, hay el boss lo que hace es que cuando le queda Drag-Sepirototo69 dice, anda, mira si tiene bot que habla. Claro. Y barato, Teo, hagamos huelga para que lo baje Sefiroto y Robeer. Y podéis usar exclamación TTS igual, ¿eh? O sea, ahí están las dos formas activas. Y me frustra porque el boss es un enfrentamiento entre uno y otro. Pero hay un NPC de por medio que está ahí. Y es un vampiro. Pues básicamente es cuando el boss le queda poca vida, se va por el NPC, le muerde, lo mata y lo deja en el suelo. Y eso es muchas veces lo que yo estoy repitiendo una y otra vez el boss. Y me frustro, porque es en plan, tío, vea por mí. Teon 23 dice, Drag, mira gratis. Vale. A ver. Este hombre está aquí arriba. Good evening, sir. It's me again. Leave me alone, I say, whoever you are. Drag-Sepirototo69 dice, Saalukian, mata tu al NPC y cuascuas. Noel-Stern dice, anda, entren a la taberna a pedir algo en el menú. Well, a voice never lies, and yours clearly is the voice of a gentleman. All right, Doctor, come on in. Tell me, how do you see the world these days? Madre mía, chaval. Ahora os voy a enseñar el boss. Cuando convenza a este tío que se tome el medicamento. Wandering in this part of town at night, you're either brave or a fool. Vale. Locked. Esto es su cofre, vale. Este NPC. No hay nada más por aquí. Y yo, pero cuánta sangre hay aquí, ¿no? Joder. Quiero un refresco. Ahí tiene el refresco. ¿Está el refresco?
O está encima de... Puede estar debajo del zumo de naranja, ¿eh? Ahora se verá. A ver. Madre mía. A ver. Y es que iba a pasar el día para subir un poquito de nivel. I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Reed? Porque es que no puedo. Tiene 8 niveles por encima mía. Es nivel 20 el boss. Y yo era nivel 12. I read all your work when I still had my sight. I loved it. I'm Mason Swanborough, by the way. Lo dicho, que el boss que yo me estaba enfrentando era nivel 20 y yo era nivel 12. Ahora estoy a 17 porque he dicho, mira, voy a subir niveles porque no puedo con ella. He estado cerca de 1 hora con ella, ¿eh? Do you know Braille, Mr. Swanborough? I'm no expert, but I learned it in my spare time, yes. Why? I found a strange document entitled Cure Pilopo. for Blindness. Venga, que descanse, Sephiroth. I thought perhaps it was yours. Really? Is that some kind of sick joke? Let me see. Here it is. This letter. No te preocupes. Si no, mañana seguramente empezaremos. Le voy a dar un par de try. Él es la hermana. La hermana de este hombre. Que te da con el crucifijo de su tumba. And what else have you learned? I know you assisted Professor Carell in... Yes. Those were frustrating. Yes, the thrill of research and discovery. This is what drives people like us, Dr. Que descanse, Reed. Sephiroth, tío. Oh, Does someone take care of you in this isolated place? My sister Loretta and I have our daily routine. Do you not appreciate your sister? Loretta is the best and worst thing that happened to me. And I believe she could say the same thing about me. Where does your sister go? Well, let's just say, she earns enough... What's so amusing about that? I won't hide the truth from you. Loretta sells a fake miracle elixir to the sick people of Whitechapel. Have you heard anything about Nurse Crane? I think I've heard my sister talk about her. I wasn't paying much attention. I found another page of the diary, Mr. Swanborough. This diary is still not complete. The man who wrote it claims he is a member. Really? I've heard of them. I would need more pages to figure it out, but it's as... Vale, me faltan 2 páginas más. Goodbye, Mr. Swanborough. Ah, no, espérate. Espérate, que tengo que hablar otra vez con él. What can I do for you, que tengo que Doctor? darle remedio. You seem unwell, sir. Do you need my assistance? Actually, I feel worse than usual. Este tío, mira, tiene migraña. Y le tengo que ofrecer... Yes. I can give you a little something that has been... Venga, atrás, que vaya muy bien. Gracias por estar por aquí. A ver. Goodbye, Mr. Swanborough. I'll leave you now. A ver, vamos a darle... Venga, atrás, que vaya muy bien, venga. Que yo no entiendo que es normal, porque ya es que es bastante tarde e incluso debería haberme ido. Pero quiero enseñar una última vez, un try. A ver si ahora puedo hacer algo más. Porque el boss es un coñazo. Ya te cuento. Ponte la otra habilidad. No me gusta la de la invisibilidad. Porque total, si me ve el boss. Esta, la lanza. Llegas aquí. Assassin! Come to me, Jonathan.
Au. No, me mata. ¡Ay, no me ha matado! Antes me mataba... Antes me mataba del ulti. ¿Ves? Eso es lo que intento evitar. Esto es lo que está pasando. Porque ya está. Ya tengo que repetirlo. Intento evitar que mate al NPC. Porque yo puedo matarla. Lo que yo quiero evitar es que mate al NPC, ¿sabes? Porque es una dinámica del boss. Y si salvo al NPC, pues como que... Creo que es hacia... o sea, sé que uno de los finales dice... Sálvalo a todos. Y otro es... Puedes salvar a unos pocos. O sea, unos pocos pueden morir. O sea, pero sí, no en plan de que yo los mato, sino que se pueden morir en plan de enfermedad. Luego está el otro final. Es... tú matas a gente. O sea, matas a todo el mundo. Y otro es... Matas a todos los vampiros. A todos los malos vampiros, incluso a los aliados. Y claro, yo estoy haciendo esto y es una guarrada, tío. Porque yo no quiero... Es que me tengo que encargar de esta tía que no haga esa dinámica de boss. Au. Au. ¡Oh! Que me quite un poquito de vida no me importa, pero voy a ir con rellenado. Voy con esto de sangre un poquito al máximo. A ver, venga, muchos ánimos. ¿No habréis? A ver, yo lo voy a intentar. Si no puedo, mañana hacemos un directo hasta matarla. Y no puedo hacer otra cosa. Es que... es lo malo. Que cuando tiene una dinámica el boss... Pero descansa atrás. Hostia, que no tengo el ultimate, tío. Tenía que haberme esperado. You've spared the precious nurse Crane, but not your own Mary. Vale, otra vez vomita. Come to me, Jonathan. Give me your blood. Nada, tío. Nada, tío. Ya está, ya está. Ha matado al NPC. Muy bien. Final thoughts are just to die for. ¿Cuántos niveles tengo que subir yo para matarla de un golpe? Ay, madre mía, chaval, tío. Es que asco. Además, es que he estado... Había dos ocasiones que la he dejado con poquísima vida. Y por despiste o porque no me reaccionó bien, lo hice fatal y no pude matarla. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Voy a hacer unos cuantos intentos y si no, ya lo dejo. Lo intentamos mañana, con tranquilidad. Yo me pondré a hacer misiones secundarias. Tendré una copia de guardado por si acaso. Y si veo que es algo muy importante, en plan que pueda ser chulo para enseñar en el stream, no lo hago, ¿sabes? Y os lo dejo para verlo, vosotros. Pero por ejemplo, chorradas como algunas misiones, es que hay muchas misiones secundarias que son chorradas.
hermana. Kinslayer! Kiss me again, sweet brother. You've killed me, brother. Ya me ha dejado nada de vida. You spared the precious nurse Crane, but not your own Mary. Ah, la vomito otra Rest vez. in peace. ¡Oh! ¡Le corté! ¡No! Ah, me cago en la hostia, no lo he cortado. O sea, lo he cortado y no lo he cortado. Porque, si os fijáis, tengo 15 segundos de CD con la habilidad. O sea, se ha cortado, pero no la ha cortado. Muy bien, tío. Es que esto me parece absurdo, tío. Sí, sí, es que esto es increíble, tío. Una vez lo conseguí tras. O sea, que lo iba a estrangular al tío y se le iba a absorber sangre. Y le estrangulé con la habilidad mía de stunearlo. Y no lo hizo. Le corté la animación. Ahora parece que se ha comido el stun, pero ha seguido haciendo la animación. Increíble. A ver. Vamos a ver. A ver, es que ahora tengo más posibilidades porque estoy más cerca de su nivel. El problema está en que no tengo reserva de sangre. Menos mal que esto reaparece. This is no place for you, sir. Don't come and steady, boys! You've got one of them! Au. Filthy fucking beast! Au. Por un poquito y ya está. Vamos a ver. Ahora tengo el ulti. No sé cuánto le va a quitar. Quiero probar. Venga, ahora sí, venga. Que descansa atrás. Que seguramente te tendrá que... Tendrás que acostarte temprano. Que mañana... You left me to rot in this grave. ¡Ay, me lo resiste! Claro. Kiss me again, sweet. You've spared the precious nurse Crane. Nada, tío. Your blood priest. Qué random, tío. Final. Me levanto pronto para ir a Bilbao. Pero bueno, un día, claro. Venga, que vaya muy bien el viaje. Que deje de vomitar. Hombre, ya. Me estoy dejando, matar, Me estoy dejando matar porque quiero tener vivo a ese NPC, tío. Es verdad, hoy es jueves. Venga, Noel. Ya puedes tirar. Feliz jueves. Ya es jueves.
¡Feliz jueves! Ya es jueves, sí, sí. Me lo ha recordado atrás y yo diciendo, ¿verdad, tío? Es jueves. Noel-Stern dice en serio. Me estás haciendo la mujer más feliz del mundo. ¡Feliz jueves! Yo quiero que esta tía me deje ser feliz. What have you done? You've spared the precious nurse Crane, but not your own Mary. That abomination! ¡Oh, por culo! ¡Toma! ¡Ay, tío, en el mismo directo! En toda la boca. It's time to Gas bring this en toda la boca. conversation to an end. Forever. Me cago en todo, tío. La madre que te parió. Te mato, ¿eh? Calm now, Doctor. Like a rabid dog. Or think you're performing an autopsy. Don't be ridiculous. I'll kill them all. The kind Dr. Swansea. The sweet little lass with hair of red. I am the Harbinger, bringing your punishment. Mary. Don't you see? This is not me. Flesh that never ages. All nightmare, no dream. Bring it to a close. Let me sleep. I will find a cure, Mary. I swear it. Then, at last, I can forgive you. Está pestañeando. Está viva todavía. Mátala. Y el cura ahí quieto mirando diciendo, bueno, pues ha hecho una buena noche, ¿eh? Tendría que estar ahí, ¿eh? No puedo girar la cámara, ¿eh? Noel-Stern dice de verdad que necesito una copa. Yo necesito dos, ¿eh? No de una. Después de esta muerte. Avería. Una noche más tarde. Madre mía. No sale. Debería salir. Espérate que desaparezca el otro. Es que está detrás. Si te fijas. Está... As I shed one last red tear for my fallen sister, I realize the entire world now revolves around this singular word. The epidemic that has stricken London is not the Spanish flu. It is transmitted through the blood, via violent biting, turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Reed. I am a vampire, born anew into an age of death and pestilence.
while plotting factions close in around me, I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek are hiding in our blood. No será esto el final, ¿no? Ah, vale, no. Espero que lea pronto la carta que le envío, pues debo hablar con usted lo antes posible. La situación avanza rápidamente en West End y estoy convencido de que correremos un gran peligro. La Guardia Primware ha dado comienzo a su gran cacería en Londres. Llevo una noche buscando activamente encos y matando a los que consigue localizar. Lord Redgrave, presidente del club Ascalon, se ha puesto en contacto conmigo. Quiere unirse con usted de inmediato. Puede venir a mi mansión cuando guste. Debemos hablar del tema. Junto a esta carta le envío un pase oficial que le permitirá pasar cualquier barricada o control de la zona de cuarentena de la ciudad. Un cordial saludo, Lady Asbury. Todo, tío. Bueno. Ding. Venga, la última copa. Yo ya con esta me termino ya la botella. Noel-Stern dice a tu salud. Sí, ya con esta ya me termino la botella. Ya está. Bueno, por lo pronto, ¿qué ha pasado al final con la ciudad? Ha pasado una noche. Mira, este hombre... ¿Era este hombre? Sí, ¿no? Este hombre. Ya ha sanado. Ya no tiene migraña. Pues entonces toda la gente ya está curada. Menos esta gente. Que no sé quién será. Pero bueno. Lo voy a dejar ya por aquí. Ahora sí que sí. Que le hemos dado ya más que suficiente. A ver. Salí. Ay, por fin, tío. Hostia, por un momento pensaba que era el final del juego. Yo diciendo, ¿en serio que mi hermana va a ser el final del juego? ¿Y la ciudad que me falta qué? Me he quedado un poco pilladísimo. Así que nada. Mañana seguiremos, ¿vale? Ahora que tengo abierto un nuevo mapa. Esta lo tendré como una copia de seguridad. ¿Sabe? O sea, ahora, desde ahora. Y voy a empezar a hacerme las misiones secundarias. Y cual yo vea una misión secundaria que diga, mira, pues esta está chula, la voy a enseñar. Pues entonces la enseño. Si no, no lo hago porque es una tontería. Porque las misiones secundarias lo he estado jugando fuera de cámara y son una tontería, sinceramente. Era en plan, mira, había una misión que hice esta tarde que era cuelga carteles por la ciudad. O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Sí, espérate, que vamos a votar. A votar. Venga.
Ahí tenéis. Oído cocina. A ver. Hago que aparezca la poll en la pantalla. A ver. ¿Funciona o no funciona? Ahí está. Ahí tenéis la poll. Elegí el juego que os llame más la atención. Como siempre. Amnesia. Vale, ese es nuevo. Es el nuevo Amnesia, ¿vale? Bueno. No, el guión bajo Stern dice empate en Digo voté en semen. Creo, Noel, que no hay empate. He dicho que empate. No, el guión bajo Stern dice creo, que no se conoce la dinámica de este canal. Yo no voy a juzgar a nadie, ¿eh? Vosotros sois los que jugáis al rollo ese de... Vamos a empatar todos los juegos que pone ahí en la poll. Yo doy la oportunidad de votar. Sí, ese es el rollo de esta gente. La gente que está aquí en el canal quiere que se haga con ruleta. Yo no soy partícipe. Porque a mí me da igual, realmente. No, el guión bajo Stern dice querida ruleta, otra vez te han fallado. No, a ver, tú vota lo que quieras, Santino, no hay problema. O sea, que no te chantaje esta gente. Bueno, por ahora, mira, está la posibilidad, de empate. Pero no, yo no... bueno, espérate. No, vale, pues nada. Nos vamos a ir con Robert. Es este chaval, ¿vale? A por mí no viene, no me conoce a mí. Tira salud, que está muerto, ¿eh? Había que tirar salud. Bueno, buenísima. Está pisando la cabeza al chusco. ¿Lo puedo ayudar? Ojo, pero que no te dé a ti. ¿Qué hace este hombre? ¿Pero qué discusión es esta? Mira, una cosa, si queréis ver mis pies, ¿qué? Es muy fácil. Id a mi Instagram, que está por ahí el enlace de Instagram, y bajad casi al principio de mi Instagram. ¿Qué? ¿Este era el que estaba jugando Pokémon? Salimos a esta parte. ¿Y qué me falta? Bloqueado. Me falta uno. Biblioteca. Espérate. ¡Ay, bueno! Qué susto. No puedo con esto. Y me falta uno, espérate, que no me acuerdo el juego. Acaba por culo. ¿Qué vas a ir de rositas? Fornite, vale. Perdón. Que le he dado sin querer al botón. Toma, pillado. ¿Qué más has hecho aquí? ¿La has visto plaza? Equipo aniquilado en un momento. Joder, macho, o sea...
Correr, escapar. Capi, escapa, Capi. Es un Mayer. Que tengo golpe decisivo. Es un Mayer. Escapar. Venga, vamos. No falles, Aneron. ¡Hasta luego, Lucas! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¿Y escapó? Creo que he gritado mucho. Igual mi novia me manda un mensaje ahora. Diciéndote, te mato, te mato como no me dejes dormir. Venga, pues nada, gente. Nos vemos mañana a la misma hora de siempre. Mucho gusto veros por aquí. Espero que os haya gustado todas las muertes que he hecho contra el boss. Hasta que al final, mira, en el mismo directo, al final lo he conseguido. Es cierto que he subido un poco de nivel. Porque si no, es que eran 8 niveles de diferencia. Pero mira, se ha conseguido al final, tío. Así que nada, que descanséis. Para los que no os hayáis ido todavía ya a cenar, que os aproveche la cenica. Y nos vemos mañana, a la misma hora de siempre. ¡Chao! Igualmente a vosotros por estar por aquí. Venga, nos vemos. Chaito.